El héroe y la heroína se encontraron en la montañita de la Plaza Roma, paraje que alguna vez tuvo encanto, a pesar de la proximidad movida y bulliciosa de la avenida Leandro Alem. Conversaron. Viviana, tan linda y joven como siempre, le dijo que trabajaba por ahí cerca, en los escritorios de alguna empresa. Olinden le refirió las 2 entrevistas con el diablo. Nunca me contaste la del salón de baile. Porque no creía que fuera el diablo. Tenías razón, y yo tengo, por mi parte, una corazonada. Apostaría a que tu diablo es Polnay. Nunca oí ese nombre. Viviana esbozó una descripción del sujeto, seguida de estas palabras, que la resumían: parece el villano de una vieja película. El comisario de algún pueblito de América Latina. Estoy por creer que es el mismo. Tuvo un salón de baile en Rivadavia al 7000. Es el mismo. La primera vez me habló ahí. Me dejó medio convencido cuando levantó un brazo y paró la orquesta. Fue siempre aficionado a las bromas. Anselmi lo conoce. Iban al mismo colegio y después lo frecuentó bastante. Me dijo que era un personaje notable por la puntería para elegir negocios turbios, que le salían mal. ¿Recordás el nombre del colegio? No. Cuando Anselmi lo nombra, dice, el Instituto del Profesor Basile. ¿Lo ves mucho? Somos amigos, pero no lo veo fuera de nuestras comidas anuales. Anselmi llevó a Polnay al consultorio y Sepúlveda le hizo el tratamiento. Después de una pausa, agregó: qué suerte que te devolvió el alma. Es mejor no venderla, aunque no existe el diablo. Olinden pensó: ya que estoy en la idea de hacer testamento, le voy a dejar todo a Viviana. ¿El tal Polnay es de ese grupo de amigos bromistas que tuvo Anselmi? El jefe, el bastonero, contestó Viviana. Lo que no entiendo es cómo creíste que semejante cachafaz era un ser sobrenatural. Sepúlveda muerto, voz inencontrable, tenía que agarrarme de algo. Un desesperado cree en cualquier cosa. Es verdad, en cualquier cosa. Olinden argumentó: para creer en Sepúlveda, también se necesitaba un poco de fe. De nuevo no entiendo, dijo Viviana, muy seria. Parece increíble que en esta época un médico devuelva la juventud a la gente y nadie lo conozca. Él siempre dijo que era un bicho raro. Me explicaba: somos bichos raros porque nos basta el conocimiento y la eficacia. En todas las profesiones hay algunos de los nuestros. Con relación a esta cuestión, solía citar a un famoso doctor Abreu, para quien había 2 clases de médicos, los que sabían y los que sacaban premios. ¿A Sepúlveda alguien lo reemplaza? Te pregunto por si quiero operarme. Una simple enfermera, que estudia medicina. O, si no, el doctor Rivero, un mediquito recién recibido. Para cualquiera de los 2, tendrás que armarte de coraje. ¿A cuál recomendarías? A mí. Yo lo ayudé a Sepúlveda, en todas las operaciones. Yo le enseñé a Rivero. Operé muchas veces y nadie se murió. Me dijiste que lo operaste a Sepúlveda. Fue mi primera operación. Todavía no me había hecho la mano. ¿Sepúlveda murió? 30 años después. A lo mejor yo no te doy los 50 años que te daría Sepúlveda, pero sí 30 o más. Después podrás repetir la operación. ¿Y quién te dice, yo estaré operando como una maga? Para decidirme, tengo que pedirte algo. Que te vengas a vivir a casa. Ahora mismo. Al rato, cuando la ayudaba en la mudanza preguntó, ¿por qué Sepúlveda no quiso que lo operaran de nuevo? Era más inteligente que nosotros. Dijo que no valía la pena. Olinden se inclinó hacia adelante, como dispuesto a rebatir lo que había oído. Calló y por último dijo, no vale la pena. ¿Seguir viviendo? ¿Cómo se te ocurre? Yo, por mí, no me voy del cine hasta que la película acabe. El nómeno probablemente fue Carlota la que tuvo la idea. Lo cierto es que todos la aceptaron, aunque sin ganas. Era la hora de la siesta de un día muy caluroso, el 8 o el 9 de enero. En cuanto al año, no caben dudas, 1919. Los muchachos no sabían qué hacer y decían que en la ciudad no había un alma, porque algunos amigos ya estaban veraneando. Salcedo convino en que el parque japonés quedaba cerca. Agregó, será cosa de ponerse el rancho e ir en fila india, buscando la sombra. ¿Están seguros de que en el parque japonés funciona el nómeno? Preguntó Arribillaga. Carlota dijo que sí. El nómeno era un cinematógrafo unipersonal,
que por entonces daba que hablar aún en las noticias de policía. Arturo miró a Carlota. Con su vestido blanco, tenía aire de griega o de romana. Una griega o romana muy linda, pensó. Vale la pena costearse, dijo Arribillaga. Para hacernos una opinión sobre el asunto. Algo indispensable, dijo con sorna Amenábar. Yo tampoco veo la ventaja, dijo Narciso Dillon. Voy a andar medio justo de tiempo, previno Arturo. El tren sale a las 5. ¿Y si no vas, qué pasa? ¿Tu campo desaparece? Preguntó Carlota. No pasa nada, pero me están esperando. Aunque no fuera indispensable la fila india, tampoco era cuestión de insolarse y derretirse, de modo que avanzaron de dos en dos, por la angosta y no continua franja de sombra. Carlota y Amenábar caminaban al frente, después, Arribillaga y Salcedo, por último, Arturo y Dillon. Este comentó, ¡qué valientes somos! ¿Por salir con este solazo? Preguntó Arturo. Por ir muy tranquilos a enfrentarnos con la verdad. Nadie cree en el noumeno. Desde luego. Es de la familia de la cotorra de la buena suerte. Entonces, una de dos. ¿O no creemos y para qué vamos? ¿O creemos y pensaste, Arturo, en este grupo de voluntarios? La gente más contradictoria de la República. Empezando por un servidor. Nací cansado, no sé lo que se llama trabajar, si me arruino me pego un tiro y no hay domingo que no juegue hasta el último peso en las carreras. ¿Quién no tiene contradicciones? Unos menos que otros. Vos y yo no vamos al noumeno batiendo palmas. Arturo dijo, a lo mejor sospechamos que para seguir viviendo, más vale dormirse un poco para ciertas cosas. ¿Qué va a suceder cuando entre Arribillaga y vea cómo el aparato le combina su orgullo de perfecto caballero con su ambición política? Arribillaga sale a todo lo que da y el noumeno estalla, dijo Dillon. ¿Amenábar también tendrá contradicciones? No creo. Cuando conoció a Amenábar, Arturo estudiaba trigonometría, su última materia de bachillerato, para el examen de marzo. Un pariente, profesor en el colegio Mariano Moreno, se lo recomendó. Si te prepara un mozo Amenábar, le dijo, no solo aprobarás trigonometría, sabrás matemáticas. Así fue, y muy pronto entablaron una amistad que siguió después del examen, a través de esas largas conversaciones filosóficas, que en alguna época fueron tan típicas de la juventud. Por Arturo, Amenábar conoció a Carlota y después a los demás. Lo trataban como a uno de ellos, con la misma despreocupada camaradería, pero todos veían en él a una suerte de maestro, al que podían consultar sobre cualquier cosa. Por eso lo llamaban el profe. Comentó Dillon, su idea fija es la coherencia. Ojalá muchos tuviéramos esa idea fija, contestó Arturo. Él mismo dice que la coherencia y la lealtad son las virtudes más raras. Menos mal, porque si no, con la vida que uno lleva. ¿Qué sería de mí un domingo sin turf? Me pego un balazo. Si hay que pegarse un balazo porque la vida no tiene sentido, no queda nadie. ¿También Carlota será contradictoria? A ella se le ocurrió el programa. Carlota es un caso distinto, explicó Arturo, con aparente objetividad. Le sobra el coraje. Las mujeres suelen ser más corajudas que los hombres. Yo iba a decir que era más hombre que muchos. Tal vez Arturo no estuviera tan alegre como parecía. Cuando hablaba de Carlota se reanimaba. No conozco chica más independiente, aseguró Dillon, y agregó, claro que la plata ayuda. Ayuda. Pero Carlota era muy joven cuando quedó huérfana. Apenas mayor de edad. Pudo acobardarse, pudo buscar apoyo en alguien de la familia. Se las arregló sola. Y por suerte ahí va caminando con Amenábar, pensó Arturo. Sería desagradable que tuviera al otro a su lado. Entraron en el parque japonés. Arturo advirtió con cierto alivio que nadie se apuraba por llegar al noumeno. Lo malo es que no era el único peligro. También estaba la montaña rusa. Para sortearla, propuso el water shoot, al que subieron en un ascensor. Desde lo alto de la torre, bajaron en un bote, a gran velocidad, por un tobogán, hasta el lago. Pasaron por el disco de la risa, se fotografiaron en motocicletas Harley Davidson y en aeroplanos pintados en telones y, más allá del teatro de títeres, donde 3 músicos tocaban cara sucia. Vieron un kiosco de bloques de piedra gris, en papier maché, que por la forma y por las 2 esfinges, a los lados de la puerta, recordaba una tumba egipcia. Es acá, dijo Salcedo y señaló el kiosco.
En el frontispicio leyeron, el nómeno y, a la derecha, en letras más chicas, de M. Canter. Un instante después un viejito de mal color se les acercó para preguntar si querían entradas. Arribillaga pidió 6. ¿Cuánto tiempo va a estar cada uno adentro? Preguntó Arturo. Menos de un cuarto de hora. Más de 10 minutos, contestó el viejo. Bastan 5 entradas. Si me alcanza el tiempo compro la mía. ¿Usted es Canter? Preguntó Amenábar. Sí, dijo el viejo. No, por desgracia, de los Canter de la Simbombo, sino de unos más pobres, que vinieron de Alemania. Tengo que ganarme la vida vendiendo entradas para este kiosco. 6, mejor dicho 5, miserables entradas, a 50 centavos cada una. ¿Ahora no hay nadie adentro? Preguntó Dillon. No. Y aparte de nosotros, nadie esperando. Le tomaron miedo a su nómeno. No veo por qué, replicó el viejo. Por lo que salió en los diarios. El señor cree en la letra de molde. Si le dicen que alguien entró en este kiosco de lo más campante y salió con la cabeza perdida, ¿lo cree? ¿No se le ocurre que detrás de toda persona hay una vida que usted no conoce y tal vez motivos más apremiantes que mi nómeno, para tomar cualquier determinación? Arturo preguntó, ¿cómo se le ocurrió el nombre? A mí no se me ocurrió. Lo puso un periodista, por error. En realidad, el nómeno es lo que descubre cada persona que entra. Y, a propósito, adelante, señores, pasen. Por 50 centavos conocerán el último adelanto del progreso. Tal vez no tengan otra oportunidad. Deséenme buena suerte, dijo Carlota. Saludó y entró en el nómeno. Arturo la recordaría en esa puerta, como en una estampa enmarcada, el pelo castaño, los ojos azules, la boca imperiosa, el vestido blanquísimo. Salcedo preguntó a Canter, ¿por qué dice que tal vez no haya otra oportunidad? Algo hay que decir para animar al público, explicó el viejo, con una sonrisa y una momentánea efusión de buen color, que le dio aire de resucitado. Además, la clausura municipal está siempre sobre nuestras cabezas. ¿Cabezas? Preguntó Arturo. ¿Las suyas o las de todos? Las de todos los que recibimos la visita de señores que viven de las amenazas de clausura. Los señores inspectores municipales. Una vergüenza, dijo Salcedo, gravemente. Hay que comer, dijo el viejo. Después de cara sucia, los de al lado tocaron Mi Noche Triste. Arturo pensó que por culpa de ese tango, que siempre lo acongojaba un poco, estaba nervioso porque la chica no salía del nómeno. Por fin salió y, como todos la miraban inquisitivamente, dijo con una sonrisa, muy bien. Impresionante. Arturo pensó, le brillan los ojos. Acabo y yo, exclamó Salcedo y, antes de entrar, se volvió y murmuró, no se vayan. Felice morte, gritó Arribillaga. Carlota pasó al lado de Arturo y dijo en voz baja, vos no entres. Antes que pudiera preguntar por qué, ella se trabó en una conversación con Amenábar. El tono en que había dicho esas 3 palabras le recordó tiempos mejores. En el teatro de títeres tocaban otro tango. Cuando Salcedo salió del nómeno, entró Amenábar. Arribillaga preguntó, ¿qué tal? Nada extraordinario, contestó Salcedo. Explícame un poco, dijo Dillon. ¿Ahí adentro consigo un dato para el domingo? Creo que no. Entonces no me interesa. Casi me alegro. Yo, en cambio, me alegro de haber entrado. Hay una especie de máquina registradora, pero de pie, y una sala, o cabina, de biógrafo, que se compone de una silla y de un lienzo que sirve de pantalla. Te olvidas del proyector, dijo Carlota. No lo vi. Yo tampoco, pero el agujero está detrás de tu cabeza, como en cualquier sala, y al levantar los ojos ves helas de luz en la oscuridad. La película me pareció extraordinaria. Yo sentí que el héroe pasaba por situaciones idénticas a las mías. ¿Concluyó bien? Preguntó Carlota. Por suerte, sí, dijo Salcedo. ¿Y la tuya? Depende. Según interpretes. Salcedo iba a preguntar algo, pero Carlota se acercó a Amenábar, que salía del kiosco, y le preguntó cuál era su veredicto. Yo ni para el nómeno tengo veredictos. Es un juego, un simulacro ingenioso. Una novedad bastante vieja, la máquina de pensar de Raimundo Lulio, puesta al día.
Casi puedo asegurar que mientras uno se limite a las teclas correspondientes a su carácter, la respuesta es favorable, pero si te da por apretar la totalidad de las teclas correspondientes a las virtudes, la inmediata respuesta es hipócrita, ególatra, mentiroso, en 3 redondelitos de luz colorada. ¿Hiciste la prueba?, preguntó Carlota. Riendo, Amenábar contestó que sí y agregó, ¿te parece poco serio? A mí me pareció poco serio el biógrafo. ¿Qué cinta? Como si nos tomaran por sonsos. Después de mirar el reloj Arturo dijo, yo me voy. ¿No me digas que te asusta el nóumeno?, preguntó Dillon. La verdad que esa puerta alta y angosta le da aspecto de tumba, dijo Salcedo. Carlota explicó, tiene que tomar el tren de las 5. Y antes pasar por casa, a recoger la valija, agregó Arturo. Le sobra el tiempo, dijo Salcedo. ¿Quién sabe?, dijo Amenábar. Con la huelga no andan los tranvías y casi no he visto automóviles de alquiler ni coches de plaza. Lo que vio Arturo al salir del parque japonés le trajo a la memoria un álbum de fotografías de Buenos Aires, con las calles desiertas. Para que esas pruebas documentales no contrariaran su convicción patriótica de que en las calles de nuestra ciudad había mucho movimiento, pensó que las fotografías debieron de tomarse en las primeras horas de la mañana. Lo malo es que ahora no era la mañana temprano, sino la tarde. No había exagerado Amenábar. Ni siquiera se veían coches particulares. ¿Iba a largarse a pie, a Constitución? Una caminata, para el Heroica, no desprovista de la posibilidad de llegar después de la salida del tren. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Por qué pensar lo peor?, se dijo. Con un poco de suerte encontraré algo que me lleve a Constitución. Hasta Cerrito, bordeó el paredón del Central Argentino, volviendo todo el tiempo la cabeza, para ver si aparecía un coche de plaza o un automóvil de alquiler. A este paso, antes que las piernas se me cansa el pescuezo. Dobló por Cerrito a la derecha, subió la barranca, siguió rumbo al barrio sur. Desde el Bajo y Callao a Constitución habrá alrededor de 40 cuadras, calculó. Más vale dejar la valija. Lo malo era que de paso dejaría la ciudad y las sierras, que estaba leyendo. Para recoger la valija, tendría 6 cuadras hasta su casa, en la calle Rodríguez Peña y, ya con la carga a cuestas, las 6 cuadras hasta Cerrito y todas las que faltaban hasta Constitución. Otra idea, se dijo, sería irme ahora mismo a casa, recostarme a leer la ciudad y las sierras frente al ventilador y postergar el viaje para mañana, pero, con la huelga, ¿quién me asegura que mañana corran los trenes? No hay que aflojar aunque vengan degollando. Nadie venía degollando, pero la ciudad estaba rara, por lo vacía, y aún le pareció amenazadora, como si la viera en un mal sueño. Uno imagina disparates, por la cantidad de rumores que oye sobre desmanes de los huelguistas. A la altura de Rivadavia, pasó un taxímetro hispano-suiza. Aunque iba libre, continuó la marcha, a pesar de su llamado. A lo mejor el chofer está orgulloso del auto y no levanta a nadie. Poco después, al cruzar Alsina, vio que avanzaba hacia él un coche de plaza tirado por un zaino y un tordillo blanco. Arturo se plantó en medio de la calle, con los brazos abiertos, frente al coche. Creyó ver que el cochero agitaba las riendas, como si quisiera atropellarlo, pero a último momento las tiró para atrás, con toda la fuerza, y logró sujetar a los caballos. Con voz muy tranquila, el hombre preguntó, ¿por suerte anda buscando que lo mate? ¿Que me lleven? No lo llevo. Ahora vuelvo a casa. A casa cuanto antes. ¿Dónde vive? Pasando Constitución. No tiene que desandar camino. Voy a Constitución. ¿A Constitución? Ni loco. La están atacando. Me deja donde pueda. Resignado, el cochero pidió, suba al pescante. Si voy con pasajero y nos encontramos con los huelguistas, me vuelcan el coche. Que lleve a un amigo en el pescante, ¿a quién le interesa? Hay que cuidarse, porque la unión de choferes apoya la huelga. Usted no es chofer, que yo sepa. Tanto da. Caigo en la volteada como cualquiera. Por Lima siguieron unas cuadras. Arturo comentó, corre aire acá. Uno revive. ¿Sabe, cochero, lo que he descubierto? Usted dirá que se viaja más cómodo en coche que a pie. El cochero le dijo que eso estaba muy bueno y que a la noche iba a contárselo a la patrona. Observó amistosamente, la ciudad está vacía, pero tranquila. Una tranquilidad que mete miedo, aseguró Arturo.
Casi inmediatamente oyeron detonaciones y el silbar de balas, armas largas, dictaminó el cochero. ¿Dónde? Preguntó Arturo. Para mí, en la Plaza Lorea. Vamos a alejarnos, por si acaso. En Independencia doblaron a la izquierda y después, en Tacuarí, a la derecha. Al llegar a Garay, Arturo dijo, ¿cuánto le debo? ¿Bajo acá? Vamos a ver, ¿viajó, sí o no, en el asiento de los amigos? Sin esperar respuesta, concluyó el cochero, nada, entonces. Porque faltaba la desordenada animación que habitualmente había en la zona, la mole gris amarillenta de la estación parecía desnuda. Cuando Arturo iba a entrar, un vigilante le preguntó, ¿dónde va? A tomar el tren, contestó. ¿Qué tren? El de las 5, a Bahía Blanca. No creo que salga, dijo el vigilante. Con tal que atiendan en la boletería, se dijo Arturo. Lo atendieron, le dieron el boleto, le anunciaron, el último tren que corre. En el momento de subir al vagón se preguntó qué sentía. Nada extraordinario, un ligero aturdimiento y la sospecha de no tener plena conciencia de los actos y menos aún de cómo repercutirían en su ánimo. Era la primera vez, desde que ella lo dejó, que salía de Buenos Aires. Había pensado que la falta de Carlota sería más tolerable si estaban lejos. Se encontró en el tren con el vasco Arruti, el de la panadería La Fama, reputada por la galleta de hojaldre, la mejor de todo el cuartel séptimo del Partido de las Flores. Arturo preguntó, ¿llegamos a eso de las 8:30? Siempre y cuando no paren el tren en Talleres y nos obliguen a bajar. ¿Vos crees? La cosa va en serio, Arturito, y en Talleres hay muchos trabajadores. Nos mandan a una vía muerta, si quieren. No sé. Los trabajadores están cansados. Pasaron de largo Talleres y Arruti dijo, tengo sed. Vayamos al vagón comedor. Ha de estar cerrado. Estaba abierto. Pidió Arturo una bis, y un pernod Arruti, que explicó lo que tomábamos con tu abuelo, cuando iba a la estancia, a jugar a la baraja. Eso fue en los últimos años de mi abuelo. Antes lo acompañabas a cazar. De nuevo hablaron de la huelga. Con algún asombro, Arturo creyó descubrir que Arruti no la condenaba y le preguntó, ¿no estás en contra de la huelga porque pensás que de una revolución va a salir un gobierno mejor que el de ahora? No estoy loco, che, replicó Arruti. Todos los gobiernos son malos, pero a un mal gobierno de enemigos prefiero un mal gobierno de amigos. ¿El qué tenemos es de enemigos? Digamos que es de tu gente, no de la mía. No sabía que vos y yo fuéramos enemigos. No lo somos, Arturo, ni lo seremos. Ni tú ni yo estamos en política. Una gran cosa. Sin embargo, apostaría que tomamos las ideas más a pecho que los políticos. Esa gente no cree en nada. Solo piensan en abrirse paso y mandar. Imaginó cómo iba a referirle a Carlota esta conversación. Recordó, entonces, lo que había pasado. Se dijo, debo sobreponerme, pero tuvo sentimientos que tal vez correspondieran a una frase como, ¿para qué vivir si después no puedo comentar las cosas con Carlota? Arruti, que era un vasco diserto, habló de su infancia en los Pirineos, de su llegada al país, de sus primeras noches en Pardo, cuando se preguntaba si el rumor que oía era del viento o de un malón de indios. A ratos Arturo olvidó su pena. Lo cierto es que el viaje se hizo corto. A las 8:30 bajaron en la estación Pardo. Seguro que Basilio vino con el break, dijo. ¿Te llevo? No, hombre, contestó Arruti. Vivo demasiado cerca. Eso sí, una tarde caigo de visita en la estancia. Esta vuelta vas a quedarte más de lo que tienes pensado. Basilio, el capataz, los recibió en el andén. Preguntó, ¿qué tal viaje tuvieron? Y agregó después de agacharse un poco y llevar la mirada a una y otra mano de Arturo, ¿no olvidaste nada, Arturito? Nada. ¿Qué debía traer? Preguntó Arruti. Siempre viene con valijas cargadas de libros. Hay que ver lo que pesan. Arruti se despidió y se fue. Arturo preguntó, ¿cómo andan por acá? Bien. Esperando el agua. ¿Mucha seca? Se acaba el campo, si no llueve. Emprendieron el largo trayecto en el break. Hubo conversación, por momentos, y también silencios prolongados. Todavía no era noche. Distraídamente Arturo miraba el brilloso pelo del zaino, la redondez del anca, el tranquilo vaivén de las patas, y pensaba, para vida agitada, el campo.
Uno se desvive porque llueva o no llueva, o porque pase la mortandad de los terneros. Lo que es yo, no voy a permitir que me contagien la angustia. Iba a agregar, por lo menos hasta mañana a la mañana, cuando se acordó de la otra angustia y se dijo, ¡qué estúpido! Todavía tengo ganas de hacerme el gracioso. Llegaron a la estancia por la calle de Eucaliptos. Era noche cerrada. La casera le tendió una mano blanda y dijo, ¿viene usted? ¿Paseando? En el patio había olor a jazmines, en la cocina y el cuartito de la caldera, olor a leña quemada, en el comedor, olor a la madera del piso, del zócalo, de los muebles. Poco después de la comida, Arturo se acostó. Pensaba que lo mejor era aprovechar el cansancio para dormirse cuanto antes. Un silencio, apenas interrumpido por algún mugido lejano, lo llevó al sueño. Vio en la oscuridad un telón blanco. De pronto, el telón se rajó con ruido de papel y en la grieta aparecieron, primero, los brazos extendidos y después la querida cara de Carlota, aterrada y tristísima, que le gritaba su nombre en diminutivo. Repetidamente se dijo, no es más que un sueño. Carlota no me pide socorro. Qué absurdo y presuntuoso de mi parte pensar que está triste. Ha de estar muy feliz con el otro. Al fin y al cabo este sueño no es más que una invención mía. Pasó el resto de la noche en cavilaciones acerca del grito y de la aparición de Carlota. A la mañana, lo despertó la campanilla del teléfono. Corrió al escritorio, levantó el tubo y oyó la voz de Mariana, la señorita de la red local de teléfonos, que le decía, «Señor Arturo, me informan de la oficina de la Unión Telefónica de las Flores que lo llaman de Buenos Aires. Se oye mal y la comunicación todo el tiempo se corta. ¿Paso la llamada? Pásela, por favor». Oyó apenas, un rato después de salir del parque japonés. Imagino cómo te caerá la noticia. Encontraron el cuerpo en la gruta de las Barrancas de la Recoleta. ¿El cuerpo de quién?, gritó Arturo. ¿Quién habla? No era fácil de oír y menos de reconocer la voz entrecortada por interrupciones, que llegaba de muy lejos, a través de alambres que parecían vibrar en un vendaval. Oyó nuevamente, después de salir del parque japonés. El que hablaba no era Dillon, ni Amenábar, ni Arribillaga. ¿Salcedo? Por eliminación quizá pareciera el más probable, pero por la voz no lo reconocía. Antes que se cortara la comunicación, oyó con relativa claridad, se pegó un balazo. La señorita Mariana, de la red local, apareció después de un largo silencio, para decir que la comunicación se cortó porque los operarios de la Unión Telefónica se plegaron a la huelga. Arturo preguntó, ¿no sabe hasta cuándo? Por tiempo indeterminado. ¿No sabe de qué número llamaron? No, señor. A veces nos llega la comunicación mejor que a los abonados. Hoy, no. Después de un rato de perplejidad, casi de anonadamiento, por la noticia y por la imposibilidad de conseguir aclaraciones, Arturo exclamó en un murmullo, «No puede ser Carlota». La exclamación velaba una pregunta, que formuló con miedo. El resultado fue favorable, porque la frase en definitiva expresaba una conclusión lógica. Carlota no podía suicidarse, porque era una muchacha fuerte, consciente de tener la vida por delante y resuelta a no desperdiciarla. Si todavía quedaba en el ánimo de Arturo algún temor, provenía del sueño en que vio la cara de Carlota y oyó ese grito que pedía socorro. Los sueños son convincentes, se dijo, pero no voy a permitir que la superstición prevalezca sobre la cordura. Es claro que la cordura no es fácil cuando hubo una desgracia y uno está solo y mal informado. De pronto le vinieron a la memoria ciertas palabras que dijo Dillon, cuando iban al parque japonés. Tal vez debió replicarle que el suicida es un impío más impaciente que filosófico, a todos nos llega demasiado pronto la muerte. Recapacitó, sin embargo fui atinado en no insistir, en no dar pie para que Dillon dijera de nuevo que pegarse un tiro era la mejor solución. No creo que lo haya hecho. Si me atengo a lo que dijo en broma, o en serio, podría pegarse un tiro después de perder en el hipódromo. Ayer no fue al hipódromo, porque no era domingo. En tono de intencionada despreocupación agregó, ¿qué carrerista va a matarse en vísperas de carreras? ¿Quiénes quedaban? ¿Amenábar? No veo por qué iba a hacerlo. Para suicidarse hay que estar en la rueda de la vida, como dicen en Oriente. En la carrera de los afanes. O haber estado y sentir desilusión y amargura. Si no se dejó atrapar nunca por el juego de ilusiones, ¿por qué tendría ahora ese arranque? En cuanto a Carlota, la única falta de coherencia que le conocía era Salcedo.
Algo que lo concernía tan íntimamente quizá lo descalificara para juzgar. Si la imaginaba triste y arrepentida hasta el punto de suicidarse, caería en la clásica, y sin duda errónea, suposición de todo amante abandonado. Pensó después en Arribillaga y en sus ambiciones, acaso incompatibles, un perfecto caballero y un popular caudillo político. Por cierto, el más frecuente modelo de perfecto caballero es un aspirante a matón siempre listo a dar estocadas al primero que ponga en duda su buen nombre y también dispuesto a defender, sin el menor escrúpulo, sus intereses. Es claro que el pobre Arribillaga quería ser un caballero auténtico y un político merecidamente venerado por el pueblo y tal vez ahora mismo jugara con la idea de empuñar el volante de su Pierce Hero y darse una vuelta por la fábrica de Bacena y arengar a los obreros huelguistas. ¿Y Perucho Salcedo? Supongamos que no fue el que llamó por teléfono, ¿tenía alguna razón para suicidarse? ¿Un flanco débil? ¿La deslealtad con un amigo? ¿Birlar la mujer del amigo es algo serio? Además, ¿cómo opinar sin saber cuál fue la participación de la mujer en el episodio? Se dijo, mejor no saberlo. A lo largo del día, de la noche y de los 3 días más que pasó en el campo, Arturo muchas veces reflexionó sobre las razones que pudo tener cada uno de los amigos, para matarse. En algún momento se abandonó a esperanzas no del todo justificadas. Se dijo que tal vez fuera más fácil encontrar un malentendido en la comunicación telefónica del viernes, que una razón para matarse en cualquiera de ellos. Sin duda la comunicación fue confusa, pero el sentido de algunas frases era evidente y no dejaba muchas esperanzas. Imagino cómo te caerá la noticia, encontraron el cuerpo en la gruta de la Recoleta, se pegó un balazo. También se dijo que llevado por una impaciencia estúpida emprendió esa investigación y que más valía no seguirla. Quizá fuera menos desdichado mientras no identificara al muerto. En la última noche, en un sueño, vio un salón ovalado, con 5 puertas, que tenían arriba una inscripción en letras góticas. Las puertas eran de madera rubia, labrada, y todo resplandecía a la luz de muchas lámparas. Porque era miope debió acercarse para leer, sobre cada puerta, el nombre de uno de sus amigos. La puerta que se abriera correspondería al que se había matado. Con mucho temor apoyó el picaporte de la primera, que no se dio, y después repitió el intento con las demás. Se dijo, con todas las demás, pero estaba demasiado confuso como para saberlo claramente. En realidad no deseaba encontrar la puerta que se diera. A la mañana le dijeron que se había levantado la huelga y que los trenes corrían. Viajó en el de las 12:10. Apenas pasadas las 5, bajaba del tren, salía de Constitución, tomaba un automóvil de alquiler. Aunque nada deseaba tanto como llegar a su casa, dijo al hombre, a Soler y Araos, por favor. En ese instante había sabido cuál de los amigos era el muerto. La brusca revelación lo aturdió. El chofer trató de entablar conversación, preguntó desde cuándo faltaba de la capital y comentó que, según decían algunos diarios, se había levantado la huelga, lo que estaba por verse. Quizás en voz alta Arturo pensó en el suicida. Murmuró, qué tristeza. No le quedó recuerdo alguno del momento en que bajó del coche y caminó hacia la casa. Recordó, en cambio, que abrió el portón del jardín y que la puerta de adentro estaba abierta y que de pronto se encontró en la penumbra de la sala, donde Carlota y los padres de Amenábar estaban sentados, inmóviles, alrededor de la mesita del té. Al ver a su amiga, Arturo sintió emoción y alivio, como si hubiera temido por ella. Trabajosamente se levantaron la señora y el señor. Hubo saludos, no palmadas ni abrazos. Ya se preguntaba si lo que había imaginado sería falso, cuando Carlota murmuró, traté de avisarte, pero no conseguí comunicación. Creo que me llamó Salcedo. No estoy seguro. Se oía muy mal. La señora le sirvió una taza de té y le ofreció tostadas y galletitas. Después de un rato anunció Carlota, es tarde. Tengo que irme. Te acompaño, dijo Arturo. ¿Por qué se van tan pronto? Preguntó la señora. Mi hijo no puede tardar. Cuando salieron, explicó la muchacha, la madre se niega a creer que el hijo ha muerto. Me parece natural. Es lo que todos sentimos. ¿Por qué no quiso vivir? Amenábar era el único de nosotros que no se permitía incoherencias. Juana tal vez porque me gustan los libros de memorias, quiero escribir uno, pero en cuanto me pongo a recordar, me pregunto a quién voy a divertir con esto. No fui a una guerra, no me dediqué al espionaje, no cometí asesinatos, ni siquiera intervine en política. Parece inevitable que mi libro consista en descripciones de estados de ánimo, como los cuentos que me traen escritores primerizos y vanidosos.
Un colega me dijo, el que se demora demasiado en examinar sus proyectos, no los ejecuta. Para escribir no hay mejor receta que escribir. No sé por qué estas palabras me comunicaron confianza. La aprovecharé para contarles un episodio ocurrido a lo largo de 3 noches de 1929. En la primera, una noche de luna, me crucé en la calle Montevideo, entre Quintana y Uruguay, con un grupo de personas que reían y cantaban. Una muchacha me llamó la atención, por su belleza, por sus facciones tan nítidas, por la blancura de la cara. Debí mirarla con algún detenimiento, porque me hizo una reverencia, más alegre que burlesca. En los días que siguieron volví, con diversos pretextos, a ese tramo de la calle Montevideo. Por último la encontré. Se llamaba Juana Gluck, era descendiente del músico, había nacido en Austria, se había educado en Buenos Aires, mejor dicho en Belgrano, estaba casada con un viejo señor muy serio, un juez en lo penal, el doctor Ricaldoni. Esa noche, la segunda de la serie, en un hotel de las Barrancas de Vicente López, el caserón de una antigua quinta, con un vasto jardín del que recuerdo un eucalipto y la vista al río. Me contó que la noche que nos cruzamos en la calle Montevideo soñó que yo la robaba en un automóvil Packard. Me sentí halagado, sobre todo por mi papel en el sueño, pero también por el automóvil. La vanidad es bastante grosera. Volvimos en tren a Buenos Aires. La acompañé hasta su casa, en la calle Tucumán. Eran casi las 2 de la mañana. Es tarde. Ojalá que no tengas un disgusto con tu marido. No te preocupes, me contestó. Yo me arreglo. Quise creerle, aunque mi experiencia de muchacho supersticioso me enseñaba que basta ceder un instante a los halagos de la vanidad, para recibir castigo. Al día siguiente me despertó el teléfono. La reconocía aunque hablaba en un murmullo. Me decía, adiós. Nos vamos a la quinta en Pilar. Le conté todo a mi marido. Perdóname. Le previne, pensé con alguna irritación. La pobre estaba tan segura. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada. Esperar que se presente la oportunidad. Como faltaba poco para los exámenes, decidí estudiar. No logré concentrarme. En realidad, no sabía qué hacer conmigo. ¿Por qué me pidió que la perdonara? Al decir adiós, me dijo, hasta la vuelta, o adiós para siempre. Yo no sabía que la quería tanto. Sin duda la comunicación fue demasiado rápida y dejó demasiado por aclarar. Porque no sabía qué hacer, recorrí en un diario la columna de avisos de automóviles de segunda mano. Leí, Packard 1924, 12 cilindros, estado inmejorable, 600 pesos, casa Landívar y un número de la calle Florida. Después miré el programa de los cines. Nada de lo que me anunciaban me atraía. En el Petit Splendid daban El Sheik, película que había visto años atrás y de la que solo recordaba, o creía recordar, a Rodolfo Valentino, vestido de árabe, a caballo, con la heroína en ancas. Llamó el teléfono. Atendí precipitadamente y me llevé un desencanto, no oí la voz que esperaba, sino la de un amigo, que me proponía un trabajo. La traducción del francés, para un estudio jurídico, de ciertos documentos de una querella por uso indebido del nombre de una famosa agua de Colonia. Pagan bien, dijo el amigo. 100 pesos por página. Que se los guarden, iba a replicar, pero reflexioné que al menos por un rato ese trabajo me obligaría a pensar en otra cosa, y acepté. Después de prevenir a mi madre que no almorzaría en casa, me largué al estudio. Revisé los documentos y pregunté, ¿cuándo hay que entregar la traducción? Hoy. Me llevaron a un cuartito, donde había máquina de escribir y todo lo necesario, inclusive un diccionario francés-español y uno francés, de derecho y jurisprudencia. Estuve atareado hasta promediar la tarde, sin más interrupción que la de una tacita de café negro. Traduje, corregí, pasé a máquina. Entregué 6 páginas. Con 600 pesos en el bolsillo fui lo más rápidamente que pude a la casa Landívar. El Packard era un armatoste gris, de capot larguísimo, bordeado por 2 hileras de bulones que le daban aspecto de tanque blindado. Tenía la capota como nueva y llevaba parantes laterales, o cortinas, con sus ventanitas de mica. Salí a probarlo, acompañado del vendedor, señor Vilela, criollo, moreno, petizo, flaco, huesudo, peinado con gomina, de traje cruzado. Cuando llegamos de vuelta a la agencia, me preguntó, ¿qué nota vas a ponerle, pibe? ¿Al Packard? 10 puntos. Pero quiero hacer una pregunta estúpida.
¿No tendrá alguna falla secreta? Mira, pibe, a vos no te miento. El Packard 2 es un gran auto, con una falla secreta, que todo el mundo conoce. Es gastador. 20 litros cada 50 kilómetros. Yo que vos me compraba un Packard menos poderoso. Te va a salir más caro, pero más barato. No sé si me explico. Entonces, no compro. ¿Un antojo por el 12 cilindros? No es eso. Tengo 600 pesos y chauchas. El coche y la nafta. El antojo, pibe, es mal consejero. ¿Vas a pagar en efectivo? En efectivo, si me lo llevo ahora. Con un permiso por 3 días. Mañana o pasado me llamas, nos damos una vueltita por la dirección de tráfico y ponemos todo en regla. Eso sí, pibe, no dejes que el Packard se te suba a la cabeza y te estrelles por ahí. ¿Le parece que puedo largarme a Pilar? ¿Por qué no? Por las lluvias de anoche. Bajo mi responsabilidad. El Packard 2 es un tractor para el barro. La historia ocurrió antes de 1930. Los caminos eran de tierra. Si mal no recuerdo, por la avenida San Martín salí de Buenos Aires. No tardé en tomarle la mano al coche. Al principio fui más bien prudente, pero a la altura de San Miguel noté que no había auto que no dejara atrás y entré en Pilar manejando con insolencia, como si gritara, abran paso, acá voy yo. Es verdad que no había a quien gritar. Toda la gente debía de estar metida en su casa, era la hora de comer. A un transeúnte solitario le pregunté dónde quedaba la quinta de Ricaldoni. La explicación resultó demasiado larga para mi capacidad de atención. Consulté a un segundo transeúnte y todavía pasé un rato dando vueltas, antes de acertar con la quinta. Iba a decir al que me abriera, quiero hablar con la señora. Abrió el marido. Mejor así, reflexioné. Menos postergaciones. Dije, quiero hablar con Juana. Pase, por favor, me contestó. Era un hombre alto, pálido, sin duda más joven de lo que yo suponía. Aunque esta circunstancia, un cambio en la situación prevista, me desconcertó un poco, reflexioné, mejor así. Pelearse con un viejo tiene que ser desagradable. Pasé a un salón, creo que bien amueblado. Había una chimenea con el fuego encendido y flores en los floreros. Una escalera llevaba al piso alto. Vengo a buscar a Juana, dije. Celebro que haya venido. A veces, hablando uno se entiende. Quiero hablar con ella. Cuando oí el timbre, bajé a abrir, porque sabía que era usted. ¿Cómo sabía? Usted la conoce a Juana. Mi mujer tiene el don de hacernos ver las personas que nos describe. Me impacientaba la conversación y no quería oír lo que Ricaldoni iba a decirme. También me molestaba, aunque no sabía por qué, ese cuarto con sillones que invitaban a quedarse, con la chimenea y las flores, con fotografías de Juana riendo como en la primera noche, en la calle Montevideo, a la luz de la luna. Traté de argumentar, pero la dificultad de ordenar los pensamientos me desanimó. Para concluir de una vez, dije, levantando la voz, si no la llama, voy a buscarla. No lo haga, dijo Ricaldoni. ¿Por qué? Pregunté a gritos. ¿Usted no me deja? Ya verá. ¿Qué pasa? Preguntó desde lo alto Juana. Estaba apoyada en la baranda de la escalera. Me pareció más linda que nunca, más pálida y muy seria. El pelo le caía sobre los hombros. Vine a buscarte, le grité. Dijo, ¿a buscarme? Nadie me preguntó si yo quería. Hubo un silencio. Por último dijo Ricaldoni, yo hablaré con el joven. Te lo voy a agradecer, dijo Juana. Se fue. Oí que cerraba una puerta. No entiendo, dije como un autómata. ¿Por qué usted la quiere? Nosotros también nos queremos. Murmuré, yo pensé que ella. Al notar que yo no concluía la frase, dijo, ya lo sé, y me hago cargo, debe de ser penoso. Permítame ahora que le explique cómo veo el asunto. Lo de ustedes es el impulso de un momento. No es nada, no ha pasado nada. Lo nuestro es la vida misma. ¿Le habría mentido Juana? No supe qué pensar, pero entendí que sobre la cuestión no debía pedir aclaraciones. Alegué entonces, ¿y por qué lo nuestro no será un día la vida misma? ¿Por qué no? Sin embargo, lo más probable es que para usted sea un episodio, al que seguirán otros.
La vida es larga y la tiene por delante. Juana y yo la recorrimos juntos. Una cantinela que debo oír por ser joven, me dije, pero también pensé que si Juana no me quería de veras, el hombre tenía razón. Me sentí vencido y murmuré, me voy. Estaba tan perturbado que al salir de la quinta me pregunté si, para volver a Buenos Aires, había que doblar a la derecha o a la izquierda. Doblé a la izquierda. Primero pensé que era triste haber concluido así con Juana y al rato me pregunté si no me faltó coraje. Puede ser, pero la otra posibilidad era pelear, de mala fe y como un insensato. Por cierto, después de mi llegada en el Pacar, ya me veía como el Seika caballo, seguro de raptar a la heroína, me retiraba echado por ella y por el marido, peor aún, echado paternalmente por el marido. El desenlace era doloroso para la vanidad, pero no veía cómo encontrar una solución mejor. Dorotea el camino, ancho y firme al principio, a poco andar se encajonó entre hileras de árboles muy altos y se volvió barroso. Pensé, en cuanto pueda, maniobro y me voy por donde vine. Este no puede ser el camino a Buenos Aires. De pronto vi a un hombre que se ocultaba o, más probablemente, se parapetaba detrás de un árbol, para evitar que lo encandilara con los faros. Quizá yo cavilara aún sobre mi falta de coraje frente a Ricaldoni, porque me dije, 2 veces, no, y paré el coche. ¿Voy bien para Buenos Aires? Pregunté. Va bien para el Open Door. El hombre se asomó, sonrió y me miró con ojos que no parpadeaban. Era bajo, fornido, de pelo revuelto y barba crecida, de tez blanca, aunque todo él parecía oscuro y rojizo, con algo de carbón incandescente. Pensé, parece escapado del Open Door. No niego que los locos me asustan. Pregunté, ¿podré dar la vuelta? Y encajarse, contestó. A unos 500 metros hay una loma de piso firme. ¿Lo llevo hasta la loma? Si no es molestia. Subió, se acomodó y comentó, se está bien acá. Puse primera, aceleré, rugió el motor, las ruedas giraron velozmente. El coche quedó donde estaba. Así lo empantana más, previno el hombre. Bajó, recogió ramas, las puso debajo de las ruedas de atrás y dijo, cuando le avise, arranque. Yo empujo. De nuevo las ruedas giraron sin que el coche se moviera. El hombre se asomó. La cara, salpicada de barro, parecía más pálida y casi patética. Dijo, voy a juntar más ramas. Se desató un chaparrón. A través de la mica de las cortinas pude ver cómo el agua le limpiaba la cara y lo empapaba. Entreabriendo la puerta dije, suba. Un gran coche, comentó. Cuando pare el agua, pongo otras ramas y va a salir. Andar en un coche así es un lujo. En un impulso de generosidad le dije que lo llevaría a su casa. Después de una pausa, pregunté, ¿dónde vive? En Open Door. Más precisamente, en el Open Door. El manicomio, ¿sabe? No se preocupe, me llevaron por loco, pero no estoy loco. Un médico, del que me hice amigo, consiguió que me dieran cama y comida, a cambio de trabajitos en la instalación eléctrica, que es un desastre. Soy electricista aficionado, amateur. Eso es lo que soy. No lo que fui. ¿Qué fue? Hará cosa de 20 años, en otra vida según me parece, fui profesor de literatura. ¿En la facultad? En un liceo. Enseñar me gustaba mucho, pero un día tuve que renunciar porque me llevaba mal con la directora. ¿Y con las alumnas? Muy bien. ¿Queda lejos el Open Door? Sacudió la cabeza y dijo, no, y ya me acostumbré a estas caminatas. ¿Para qué va a desandar camino? ¿Cómo se extravió? Nunca estuve en la zona. No me diga que vino buscando alguna mujer. ¿Por qué se le ocurre eso? Por nada. Locuras mías. Parecía cuerdo, pero el hecho de que viviera en un manicomio me alarmaba y empecé a preguntarme si me tocaría estar mucho tiempo con un loco, encerrado en el auto, un cuartito más oscuro que la noche. Azotado por la lluvia y por ráfagas de viento que lo estremecían como si fueran a voltearlo y arrastrarlo. ¿Su amigo es el médico que lo atiende? No me atiende ningún médico. Mi amigo, el doctor Lucio Herrera, es el médico que me revisó cuando llegué. Tuvimos una larga conversación. Lo que siempre pasa. Yo le conté mi historia y él me contó la suya. ¿El médico le contó su historia? La historia de su vida. Bastante dolorosa, le aseguro. ¿Quiere oírla? Dije que sí. En las circunstancias,
no iba a desperdiciar nada que pudiera distraerme. Contó, el médico y su mujer, Dorotea Lartigue, tuvieron una hija llamada Dorotea. Se querían, durante años fueron felices, pero llevado por su vocación, el médico se dejó acaparar por el trabajo, que era excesivo, y solía volver a su casa con los nervios alterados. Se disgustaron. A fuerza de conversaciones francas, llegaron a la ruptura y a la separación. Después de un tiempo, la mujer partió a Francia, con la hija, a visitar a unos parientes. Él no se opuso. No tenía por qué. Nunca dejó de quererla. La respetaba, la consideraba una persona de criterio. Retomó el relato, el doctor Herrera se entregó al trabajo, porque era su pasión y también, lo confesó, porque así ocupaba la mente. A medida que pasaban los años, la ausencia de la mujer se le volvía más dolorosa. Se dijo que por mucho que la hubiera querido, mientras fueron felices no entendió cuánto la necesitaba. Sin ella estaba solo. En el hospital donde trabajaba, si la memoria no me engaña, el Hospicio de las Mercedes, conoció a la delegada de una sociedad de beneficencia, una señorita joven, alta, rubia, pecosa, muy derecha, que le recordó a Dorotea. En un rápido golpe de vista, podía confundirla, dijo el doctor. El parecido provenía menos de las facciones que de la manera de moverse y del color de la piel y del pelo. En cuanto vio a esa joven, se sintió atraído y empezó a quererla. Reprimía apenas las ganas de decirle que la quería porque le recordaba a su mujer. Quizás el afán de hablar de Dorotea lo llevó a razonar que si el parecido consistía en un cierto encanto, debía de provenir de afinidades que eliminaban el riesgo de un rechazo. Al oír el nombre, la delegada preguntó, ¿Dorotea qué? Lartigue, contestó, y le preguntó si nadie le había dicho que se parecían. Yo no lo hubiera tolerado. Por la confusión en la que se hallaba, perdió algunas palabras, pero oyó claramente, una loca, el hazmerreír de los hombres. Dominándose como pudo, preguntó si la conocía personalmente. No, aunque vivieron en la misma casa, de la Avenida de Mayo, en el tercer piso ella, con su madre y su hermana, en el quinto Dorotea. Herrera confirmó, a poco de separarse, Dorotea se mudó a un departamento en la Avenida de Mayo. La delegada explicó que el ascensor era negro de hierro forjado, con firuletes y rosetas. Una jaula rococó. No es necesario que lo describa, dijo él. Muy necesario. Mi hermano, una noche que volvió tarde, me contó que esa loca le pidió que le hiciera el amor antes de llegar al tercer piso. De no ser el ascensor una jaula transparente, el portero no ve nada. Con un resto de voz preguntó el pobre Herrera, ¿qué vio? Con sus propios ojos, el cuadro vivo que representó la tipa. El gallego tenía labia y con 2 o 3 detalles bien elegidos pintó una escena que no olvidaré. Como el hombre se había callado, dije, qué desilusión para su médico. Más bien espanto y, enseguida, furia contra la delegada, por decir lo que dijo y también un impulso de proteger a Dorotea, su único amor. ¿Y no sintió contra ella ningún resentimiento? Tal vez lo sintiera, pero cuando contó la historia no se acordó de mencionarlo. En todo caso, pasada la primera impresión, el doctor comprendió que el episodio dejaba ver la soledad en que nos encontramos después de separarnos de una persona querida. Yo también estaba desesperado, me explicó. Si no fuera así, no hubiera descubierto en esa delegada un parecido inexistente. Comprendió que Dorotea y él, por enojo, por amor propio, habían cometido un error imperdonable. Quiso correr a sus brazos y decirle que no podía vivir sin ella. ¿Dónde estaba la mujer? Pregunté. Se había quedado en Francia. En una ciudad del sur. Pau, creo que se llama. ¿Su amigo Herrera tomó el primer barco? Escribió para anunciar el viaje. No iba a aparecer de repente, como un loco, y decir, vengo a buscarte. Hacía tiempo que no recibía cartas de Dorotea. A ninguno de los dos le gustaba escribir, pero ella, de tanto en tanto, le mandaba unas líneas para informarlo sobre la salud y la marcha de los estudios de la hija. ¿Y qué pasó? Finalmente recibió la carta. Con mano ansiosa abrió el sobre y sacó una hoja escrita a máquina, firmada Dorotea. Antes de leerla, dio una ligera recorrida a los renglones. Se detuvo en las palabras mamá estuvo enferma y murió el 17 de abril. Se preguntó, ¿cómo? La señora, así llamaba a la suegra, murió hace años. Leyó el último renglón, tu hija Dorotea. Releyó la frase porque le costaba entender. Mamá estuvo enferma y murió el 17 de abril.
En esas pocas palabras procuraba encontrar algo que no hubiera advertido, una explicación, tal vez mágica, todavía probable para él, de que la noticia no era la que tenía ante los ojos. De nuevo releyó la carta. Por algunas referencias y, más que nada, por el tono, comprendió que su hija se había sobrepuesto a la pena. Vivía, ahora, con una tía, Evangelina Belloc, en Burdeos y acababa de obtener las más altas clasificaciones en exámenes de primer año de arquitectura. El pobre Herrera estaba tan mal que reaccionó con despecho ante esas informaciones de triunfos universitarios. Postergó la respuesta, porque no tenía ánimo para ponerse a escribir, y el viaje a Francia, porque no quería presentarse ante su hija, hasta sentirse capaz de dominar la desesperación. Ahora veía la soledad anterior como una trampa que le había tendido el amor propio y de la que hubiera salido con un poco de buena voluntad. Ahora sabía lo que era estar irremediablemente solo. Pensó, a menos que olvidara su resentimiento contra esa hija que lo había disgustado, tal vez por torpe, no por insensible. Algo de la madre encontraría en ella, por ser la hija y por vivir juntas. ¿Cuántos años? Muchos más de los que él vivió con Dorotea. De nuevo escribió, para anunciar su llegada, y partió sin esperar respuesta. El viaje por mar le pareció interminable. Al final de la última noche, en la bahía de la Vizcaya, el barco pasó de pronto de los crujientes zarandeos a una navegación deslizada, de extraordinaria serenidad. Herrera se levantó y subió a cubierta. Era una mañana luminosa. Por un río de color verde claro, a través de campo tendido y verde, llegó a Burdeos. Siempre me describía todo esto como si volviera a verlo. Pensó que una llegada tan espléndida debía de ser de buen augurio. La lenta navegación por el río, las maniobras junto al muelle, el desembarco, llevaron toda la mañana. Tomó un taxi para ir al hotel El Pyrénées, si mal no recuerdo. Dejó el equipaje en el cuarto, bajó al restaurante, almorzó con apuro. Después preguntó al conserje si la calle donde vivía la señora Belloc quedaba lejos. A 10 minutos, dijo el hombre. Eran las 3 de la tarde. Ya salía, pero recapacitó, con este calor quizá duerma la siesta. Para no llegar intempestivamente, se demoró un rato por los alrededores del hotel y, sin advertirlo, se alejó. A eso de las 4 se presentó en la casa de la señora Belloc. La portera le dijo que todo el mundo había partido de vacaciones. ¿La señorita Herrera, también?, preguntó. ¿La señorita Herrera? No conozco, respondió la portera, y agregó que la señora Belloc había partido con el señor y la señora Pollaré. Repetía, con un vaivén de la cabeza, todo el mundo a Pau, todo el mundo a Pau. Volvió al hotel y preguntó al conserje donde la gente estudiaba arquitectura en Burdeos. El hombre le dijo que en la Escuela de Bellas Artes. Preguntó si quedaba lejos. No, pero la encontraría cerrada. Todo está cerrado, aseguró el conserje. Es agosto, las vacaciones son largas, hay que cosechar la uva. Herrera dijo que por si acaso pasaría por la escuela y preguntó cómo ir. Como a la iglesia Sainte-Croix. ¿Y cómo voy a la iglesia? La explicación fue clara y el trayecto largo. Por cierto, la escuela estaba cerrada. No había timbre. Llamó con un pesado eslabón de hierro. Un bedel, que por fin entreabrió la puerta, dijo, ¿una estudiante de nombre Herrera? No conozco. Y mire que no es fácil que a mí se me traspapele una mujer. Esa tarde viajó en tren a Pau. Cuando llegó al hotel le dijeron, ya hemos servido la cena, pero si baja a nuestro restaurante, veremos que no se muera de hambre. El restaurante, que estaba en la penumbra, tenía una sola mesa, muy larga, como el comedor de una casa en que vive una familia numerosa. Lo iluminaron parcialmente y le dijeron, buen provecho. Porque la comida le gustó, pero sobre todo porque estaba nervioso, comió demasiado. A pesar del cansancio, durmió bastante mal. Tuvo sueños desagradables. En un sueño, los brillantes exámenes de la hija eran mentira, en otro, a las 7 bajó al restaurante, a tomar el desayuno. Ya había gente alrededor de la mesa. Una suerte de Hércules, de traje impecable y ajustado, buscaba por toda Europa y por el norte de África. En una casa de baños turcos, de mala fama, en la ciudad de Marruecos, estaba a punto de encontrarla, cuando despertó. Se levantó, le estrechó la mano. Me llamo Casau, dijo. Por el señor Casterá, el hotelero, supe que el señor es argentino. Yo voy todos los años a Buenos Aires y debo muchas atenciones a los argentinos.
Me pongo a su disposición. Herrera le preguntó si iba a Buenos Aires por negocios. El Hércules contestó, en cierto modo. Lucha grecorromana en el casino. Con toda la troupe, Constant Lemarin, el Vasco Ochoa, etc. ¿Y a usted qué lo trae por acá? He venido a visitar a mi hija, dijo Herrera. En Pau tuvimos una señora, que falleció, y una señorita, de su mismo nombre. Mi señora y mi hija. Casao explicó, ya no es la señorita Herrera. Es la señora Pollaré. Como usted sabrá, la boda fue en julio. Uno de los que desayunaban terció, Pollaré, con un tal Lacoste, se metió en un negocio de tisanas. Lacoste las trae de las altas montañas, dijo Jouts Montagnes, aspirando la H, y Pollaré las distribuye por las farmacias. No creo que se hagan ricos. Herrera dijo, voy a pasar por la Villa Silá, de los Lartigue, a ver si están. ¿Para qué se va a costear?, preguntó Casao. Yo averiguo por teléfono. Muy pronto volvió y dijo, están en Salies de Bearn. Una ciudad pintoresca por el río y por los árboles, que vive de sus termas o, mejor dicho, de quienes creen en sus termas. Herrera preguntó, ¿se puede ir en el día? No son las 8, respondió el hotelero. Si toma el tren que sale de acá abajo a las 9:15, llega a Salies antes de las 12. Buscó las valijas, pagó. Casao le dijo que lo llevaría en el auto hasta la estación. Al poner el coche en marcha, preguntó, ¿o quiere que demos una vuelta y le muestre Pau? Me gustaría ver la Villa Silá, dijo. No hay inconveniente. Va a perdonar, eso sí, que apriete un poco el acelerador. El tiempo es justo y la villa queda en las afueras, en la ruta de Burdeos. Era una casa gris, de revoque desvaído, angosta y alta, con techo de pizarra, rodeada de árboles. Herrera bajó del coche y estuvo unos instantes contemplándola. Volvieron al centro de la ciudad, entraron corriendo en la estación y alcanzó el tren cuando arrancaba. La belleza de un río, que se deslizaba paralelamente a las vías, le infundió tranquilidad. A pesar de la breve y melancólica visita a la casa donde murió su mujer, no iba a desanimarse. Por fin se reuniría con Dorotea. Desde hacía tiempo no llamaba a su hija por el nombre. Cambió de trenes en Puyó, o algo por el estilo, y ya en Salies, tomó cuarto en un hotel. Creo que el Parc. El conserje le aseguró que ningún Pollaré figuraba en sus registros, pero que no había mejor lugar que las termas, para dar con la gente. Le dijo que siguiera por la calle del hotel y más allá del casino, encontraría el establecimiento. La decoración era de estilo morisco. Herrera tuvo un sobresalto desagradable sin saber por qué, pero sus emociones variaron rápidamente cuando la hija entró en la sala, corrió a sus brazos y exclamó, no puedo creer. Yo tampoco, dijo él. Pensé que estabas enojado. Como no recibí contestación a mi carta, pensé que te había disgustado sin darme cuenta. No me atreví a escribirte de nuevo. Yo tampoco tuve contestación a la carta en que te anunciaba mi llegada. No la recibí. Probablemente la voy a encontrar en Pau o en Burdeos. Herrera le preguntó, ¿estás contenta de haberte casado? Ella dijo que no le avisó por no atreverse a escribirle y porque no podía mandarle una simple invitación impresa. Exclamó, cavilé tanto. Muerta mamá, pensé que yo te traería recuerdos tristes. O que no me perdonabas porque me llamaba como ella y era otra. Le preguntó por Pollaré. Estaba anémico. Por él habían venido a Salies, pero al parecer las aguas le provocaron efectos raros y no se atrevía a salir del hotel. Dorotea aclaró, acá todos me dicen que esos efectos son frecuentes al principio de la cura. Le preguntó si ella también estaba enferma. Estoy perfectamente, dijo Dorotea, pero me anoté para acompañarlo y ya que pagué, aprovecho. Mientras caminaban por una calle arbolada pensó que le daban ganas de vivir en Salies. Recordó la frase, una ciudad pintoresca por los árboles. El follaje era tan verde que al mirar la sombra, le pareció que estaba teñida por la tonalidad de las hojas. Frente al Hotel Parc dijo Herrera, aquí tengo un cuarto. Nosotros no podemos darnos esos lujos, comentó la hija. Poco después llegaron al Hotel de París. No se compara con el Parc, dijo Dorotea. En el salón, encontraron a Pollaré, que se levantó del sillón en que estaba hundido y avanzó con una larga mano abierta, fría y húmeda. Tenía la cara rosada, el pelo rubio, la raya al medio. Señor, dijo, soy su yerno, en francés, Beaufils. Herrera comentó que el hotel de París le parecía agradable y poco después los invitó al parque a almorzar.
Con inesperada firmeza, casi con irritación, replicó Poyaré que en Francia ellos eran dueños de casa y que, siempre y cuando la inferior categoría del hotel no importara un sacrificio muy grande, almorzarían en el de París y el señor Herrera sería el invitado de honor. Durante el almuerzo, Poyaré explicó las virtudes de las aguas de no menos de 6 o 7 establecimientos termales de los Pirineos, para concluir que la de Salies, como dijo el doctor Reclus, era la reina de las aguas saladas. Pero usted faltó a los baños, observó Herrera. Por fuerza mayor, previno Poyaré y admitió que la cura, en esos primeros días, le había provocado efectos curiosos. Aclaró, acepte mis seguridades de que no bebí lo que se llama un trago del agua termal. Después del almuerzo, el yerno se retiró a la habitación, para cumplir fielmente la cura, que exigía siesta por las tardes, y Herrera y su hija emprendieron un largo paseo en automóvil de alquiler por los valles de la región, por las aldeas y las ciudades. Herrera se maravilló de las casas que veía. Tenían por lo general techo de pizarra y eran dignas y grandes. Mientras tanto Dorotea hablaba con elocuencia de su marido, que reunía méritos extraordinarios, y del estudio de la arquitectura, cuyo propósito irrenunciable era el logro de viviendas, menos espaciosas, pero más lógicas, más prácticas, y por eso más dignas que las de esta región. ¿Qué tienen de malo?, se atrevió a preguntar. Despilfarro de materiales y de espacios. Como me gustaría que hablaras con mi profesora, la señorita Vaillant, discípula de Le Corbusier, que le firma los proyectos. Estuvo a punto de preguntar, ¿cuál de los dos sale perjudicado?, pero se le ocurrió que esas palabras podían parecer irrespetuosas y las cambió por estas. ¿Quién es Le Corbusier? La hija contestó, el primer nombre de nuestra profesión. El genio de la revolución de lo moderno. Esa noche, cuando por fin llegó a su cuarto del Hotel Park, estaba cansado y triste. Para el cansancio había causas evidentes, los viajes y las emociones de los últimos días. Para la tristeza, Poyaré ¿no parecía un canalla y qué más puede alguien pedir del cónyuge de otra persona? ¿O le molestaba el proyecto de la hija, de sustituir las casas de la región por casitas modernas? Un error, quizá, pero ¿qué sabía él? Y, en todo caso, no era más que un proyecto que tal vez nunca se cumpliera. Como quien razona para calmar a otro, se dijo, además, nada de esto me concierne. No se calmó. Se entristeció más aún. Creyó que había pasado la noche despierto, sin embargo. Estaba seguro de que en algún momento despertó sobresaltado porque entraba de nuevo en el baño turco de su pesadilla de Pau en las termas moriscas de Salies y oía las palabras, nada de esto me concierne. ¿Por qué, de todas las cavilaciones de la noche, le quedaba esa frase? De pronto pensó, no la hubiera dicho si se tratara de mi mujer. Buscar a Dorotea en la hija fue una ilusión desesperada. Toda persona es irreemplazable. Clementina, toda persona es única, dije. Una gran novedad. Por eso busco a Clementina, mi mujer. Aunque me metan preso. ¿Por qué van a meterlo preso? La lluvia y el viento arreciaron con tal furor que de pronto me pregunté si no se desataría un huracán. Mi compañero silbó, después empezó a cantar, yo busco a mi Titina, la busco por corrientes. En ese momento me pareció loco. Para que no siguiera cantando, repetí la pregunta, ¿por qué van a meterle preso? La otra vez me salvé de la cárcel, porque me revisó un médico y me mandó al manicomio. ¿Usted qué había hecho? Nada. Me acusaron de intento de violación y maltrato a menor. Casi nada. ¿Le gustan las jovencitas? No particularmente. Entonces, cuando un hombre de mi edad habla con una chiquilina, piensan mal. ¿Es tan necesario que hable con chiquilinas? ¿Quiere que me ponga a hablar con viejas? Usted, señor, no entiende nada. Es posible. Clementina murió en 1914. Por favor, calcule mentalmente, si puede. 15 años. ¿Tiene sentido buscarla en alguien que vivía cuando ella murió? ¿Usted cree en la reencarnación? Más increíble es que el alma desaparezca. Todo el mundo se da cuenta de las diferencias que hay entre alma y cuerpo. El cuerpo envejece. Peor todavía, muere. ¿Y usted quiere encontrar a su mujer en otra? En una chica de 15 años justos. Ni uno más ni uno menos. Piense, hay tantas, y solo una es mi mujer, y haga de cuenta que está disfrazada.
Mire si es complicado reconocerla, y también que me reconozca, ya que en el mejor de los casos empezará a recordarme como a quien fue su marido en un sueño olvidado. No estoy en situación de perder un minuto, como lo hago ahora, conversando en un auto que no camina, con un muchacho que no entiende. Me afano en algo casi imposible, pero quiero creer que si doy con ella nos reconoceremos por una revelación mutua, porque el entendimiento entre hombre y mujer es tan único a veces como las personas. Dijo que lo acusaron de maltrato. Créame, fue solo despecho, y también una irritación difícil de reprimir si uno descubre que la persona es otra, no la que busca. El doctor Herrera enseguida comprendió. El viaje inesperado en la desventura nos queda el consuelo de hablar de tiempos mejores. Con la presente crónica participo en el esfuerzo de grata recordación en que están empeñadas plumas de mayor vuelo que la mía. Para tal empresa no me faltan, sin embargo, títulos. En el año 80 yo era un joven hecho y derecho. Además he conversado a diario con uno de los protagonistas envueltos en el terrible episodio. Me refiero al teniente coronel S.R. Rossi. A simple vista usted le daba 50 y tantos años, no faltan quienes afirman que andaba pisando los 90. Era un hombre corpulento, de cara rasurada, de piel muy seca, rojiza, oscura, como curtida por muchas intemperies. Alguien comparó su vozarrón, propio de un sargento acostumbrado a mandar, con un clarín que desconocía el miedo. Inútil negarlo, ante el coronel Rossi me encontré siempre en situación falsa. Le profesaba un vivo afecto. Lo tenía por un viejo pintoresco, valiente, una reliquia de los tiempos en que no había criollos cobardes. Advierta el lector, lo veía así en el 80 y en años anteriores. Por otra parte no se me ocultaba que sus arengas por radio, de las 7 de la mañana, alentaban torvos prejuicios, alardeaban de una suficiencia del todo injustificada y socavaban nuestras convicciones más generosas. A lo mejor por la manía suya de repetir una máxima favorita, medirás tu amor al país, por tu odio a los otros, dieron en apodarlo el Caín de antes del desayuno. Me cuidé muy bien de protestar por esas burlas. Lo cierto es que si yo estaba con él, trabajábamos y no había terceros, y si estaba con terceros, no estaba con él para sentir su ansiedad por el apoyo de los partidarios más leales. He descubierto que tal ansiedad es bastante común entre gente peleadora. Yo solía decirme que mi deber hacia el viejo amigo y hacia la verdad misma, reclamaba una reconvención de vez en cuando, un toque de atención por lo menos. Nunca fui más allá de poner sobre las 10 puntos tan desleídos que ni el coronel ni nadie los notó, y si en alguna ocasión él llegó a notarlos, mostró tanta sorpresa y desaliento, que me apresuré a repetirle que sus exhortaciones eran justas. A veces me pregunté si el que pecaba de soberbia no sería yo, si no estaba tratando a un viejo coronel de la patria como a un niño al que no debe uno tomar en serio. A lo mejor me calumnio. A lo mejor entonces me pareció una pedantería apelar a un ser humano en aras de la verdad, que no era más que una abstracción. El coronel vivía en una casa modesta, de puertas y ventanas altas, muy angostas, en la calle Lugones. Para ir al baño o a la cocinita había que atravesar un patio con plantas en tinajas y en latas de querosene, si mal no recuerdo. Cuando pienso en Rossi, me lo figuro con el saco de lustrina para el trabajo de escritorio, siempre aseado, activo, frugal. Todos los días compartíamos el mate y la galleta, los domingos, el mate y los bollitos de Tarragona. Puntualmente, a la misma hora, creo que serían las 7 de la tarde, bolsiqueaba la pitanza que me correspondía por las tareas de escribiente y corrector. Debo admitir que la suma, en las anteriores épocas de grandeza y plata fuerte en las que mentalmente él vivía, hubiera significado una retribución magnífica. En resumen, y sobre todo si lo comparo con otros personajes de nuestro gran picadero político, tan diligentes para llenarse las alforjas, tan rumbosos con lo mal habido, no puedo menos que felicitarme por haber hecho mis primeras armas de trabajo al lado de aquel viejo señor despótico, pero recto. Ahora hablaré del mes de marzo del 80 y de su terrible calor. Este nos pareció tan extraordinario que en todo el país fue popular el dístico de mano anónima, hay algo cierto, y lo demás no cuenta, el calor apretó en el año 80. La ola, como entonces decíamos, sorprendió al coronel en medio de una de esas campañas radiales en que arremetía contra los países hermanos, el blanco predilecto, y contra los extranjeros en general, que sin empacho nos confunden con otros países, como en el ejemplo clásico de cartas, verdaderas o imaginarias, dirigidas a Buenos Aires, Brasil, y como en el caso del francés que se mostraba escéptico sobre nuestra primavera y nuestro otoño y que por último declaró, ustedes tendrán seguramente 2 estaciones, la de lluvias y el verano, pero calor todo el año. De la boca para afuera y ante los amigos yo desaprobaba a Rossi,
Pero en mi fuero interno solía acompañarlo de corazón porque sus peroratas daban rienda suelta a sentimientos que trabajosamente y de mala gana reprimíamos. Rossi rechazaba la idea de que algún país del hemisferio pudiera aventajarnos. Un día me armé de coraje y observé, sin embargo los números cantan. La ciencia estadística no deja lugar a fantasías. Lo recuerdo como si fuera hoy. En días de gran calor se ponía bajo la papada un pañuelo de inmaculada blancura, a modo de babero para proteger la corbata. Exagerada precaución, mentiría si dijera que alguna vez lo vi sudar. Pasándome un amargo, preguntó, ¿desde cuándo, recluta, las estadísticas le merecen tanta confianza? Amistosamente me llamaba recluta. Insistí, ¿no es raro que todas coincidan? Unas se copian de otras. No me diga que no sabe cómo las confeccionan. El empleado público se las lleva para su casita, donde las llena a piacere, cargando este renglón, raleando aquel, de manera de satisfacer los pálpitos y las expectativas del jefe. No le niego, concedí, que las reparticiones públicas trabajen sin la debida contracción, pero hay que rendirse a la evidencia. ¿Rendirse? Lo que es yo, nunca. ¿Y el petróleo venezolano, el oro negro no le dice nada? Salga de ahí. No lo va a comparar con nuestra riqueza nacional. ¿Y el volumen de la producción brasilera? Embustes de los norteamericanos, que no nos quieren. ¿O usted me va a negar, recluta, que existe una conjura foránea, perfectamente orquestada, contra los criollos? ¿No le convendría darse una vuelta y mirar con sus propios ojos? Hoy por hoy, con el costo de la vida, resulta más acomodado tomarse un avión y visitar Río, que no salir de estas cuatro paredes. Dicen que en las playas de Copacabana se ven cositas interesantes. No embrome. ¿Quién, en su sano juicio, va a pagar un pasaje para ir a sudar la gota gorda? Si me quedo acá, sé por lo menos que un día de estos viene un chaparrón y al minuto sopla la fresca viruta. La gota gorda y la fresca viruta eran dos expresiones típicas del coronel. Cuando uno oía la primera, sabía que poco después vendría la segunda. ¡Qué buenos tiempos! A pesar de su aguante, en aquel marzo inolvidable el mismo Rossi flaqueó por momentos. Sentía el calor como un insulto. Le molestaba patrióticamente el hecho de que en esos días tan luego visitaran Buenos Aires no recuerdo qué político inglés y qué elenco francés de cómicos de la legua. Se sinceró conmigo, si no viene una refrescada, ¿quién le saca de la cabeza a esa pobre gente que somos un país del trópico? Basta haber ido al cine para comprobar con qué soltura el extranjero nos enjareta un color local rigurosamente latinoamericano. Como todos nosotros, Rossi vivía entonces con el pensamiento fijo en la situación meteorológica. Aunque a la otra mañana tuviera que madrugar, por nada se tiraba en el catre sin oír el último boletín de medianoche. Por aquellos días los boletines hablaban mucho de una batalla celestial entre dos masas de aire, una caliente y otra del polo sur. Noté que para describir el fenómeno, a diferencia de los civiles, en particular de los periodistas, Rossi evitaba los términos militares. Así, en una de sus charlas de las 7 de la mañana aseguró, del resultado de esta pulseada titánica depende nuestro destino. Pulseada, nada de batalla. Por cierto, si la afirmación concernía fenómenos del cielo era, como se comprobaría demasiado pronto, errónea. El lector sabe que entre el 9 de aquel marzo y el 4 de abril, una serie famosa de movimientos de tierra sacudió, noche a noche, a los argentinos. Tales golpes de traslación, como se les llamaba, alarmaron al país entero, salvo al coronel, a quien distraían de la invariable temperatura agobiadora y lo arrullaban hasta dormirlo agradablemente. Acunado por el sismo soñó con los largos viajes en tren de su infancia. Es claro que no tan largos como los que estaba cumpliendo ahora. Porque seguía el calor, el despertar fue siempre cruel, pero el peor de todos llegó esa terrible mañana en que el diario trajo una noticia ocultada hasta entonces por el gobierno. En salvaguarda de legítimas susceptibilidades de la población. Según se comentó después, alguien en informaciones tuvo la idea, para prepararnos un poco, de llamar golpes de traslación a los fenómenos de la corteza terrestre que todas las noches nos fastidiaban. Para prepararnos y porque eso, cabalmente, eran sucesivas traslaciones de la masa continental, de sur a norte, que finalmente dejaron a Ushuaia más arriba del paralelo 25, al norte de donde estuvo antes el Chaco, y a Caracas más arriba del paralelo 50, a la altura de Quebec. Sin negar que el dolor moral nos alcanzaba a todos, me hice cargo de lo que significaba aquello para un hombre de los principios de Rossi. Por un sentimiento de respeto no quise presentarme en la calle Lugones. Poco después,
con apenada sorpresa, oí de boca de uno de los tiranuelos de la radio: lo que amarga a Rosy es que algunos, que se dicen amigos, al suponerlo en situación comprometida, ya no quieren verlo. No me ofendí. Como si nada, puse a la noche el despertador a las 7 y, cuando sonó, a la mañana, prendí la radio. La inconfundible voz del coronel, con su temple y su brío invariables, me probó que el programa se mantenía. Me embargó la emoción. Cuando logré sobreponerme, el vozarrón tan querido estaba diciendo que la Argentina, después de muchos años de provocación gratuita, en un simple movimiento de mal humor, manifestado en un pechazo titánico, había empujado a sus hermanos linderos hasta el otro hemisferio. Se refirió también a los maremotos, vinculados con nuestro sismo, que produjeron desastres y cobraron vidas en las costas de Europa, de los Estados Unidos y del Canadá. Por último se dolió de la durísima prueba que soportaban los antiguos habitantes del trópico, por su repentino traslado al clima frío. Morirían como moscas. En el fondo de mi corazón yo sabía que mi viejo amigo, dijera lo que dijera, estaba demasiado golpeado, para hallar consuelo. Por desgracia, no me equivocaba. De buena fuente supe que poco después, al ver en una revista una fotografía de brasileros, abrigados con lanas coloradas y entregados con júbilo a la práctica del esquí en laderas del Pan de Azúcar, no pudo ocultar su desaliento. El tiro de gracia le llegó en un misterioso despacho telegráfico, fechado en La Habana, donde el intenso frío habría producido espontáneamente renos, de menor tamaño que los canadienses. Nuestro campeón comprendió entonces que toda lucha era inútil y renunció a la radio. Alguien, que lo había seguido siempre desde el anonimato de la audiencia multitudinaria, se enteró de que Rosy quería retirarse para sobrellevar el dolor a solas y le dio asilo en sus cafetales de Tierra del Fuego. Sobre el escritorio tengo la última fotografía que le tomaron. Se lo ve con una casaca holgada, tal vez de lino, y con un sombrero de paja, de enorme ala circular. Vaya uno a saber por qué, aunque la expresión del rostro no parezca demasiado triste, la fotografía me deprime. El camino de Indias realmente yo estaba lejos de presentir que las notas reunidas para mi discurso en elogio del doctor Francisco Abreu y el diario que llevé durante mi último viaje, muy pronto me servirían para redactar un artículo en defensa de mi persona. Como introducción y excusa diré únicamente que una larga amistad me une al doctor Abreu y que me parece normal que un amigo defienda a otro. Sin más emprendo ahora mi justificación, que será de paso la cálida semblanza de un verdadero médico y la discreta, pero veraz, memoria de las aventuras que jalonaron uno de los descubrimientos más importantes para la felicidad del hombre. En este punto convengo con Abreu, que suele decir, cuánta razón tenía Freud en lo del sexo. Ya se sabe que no es devoto del psicoanálisis. Con relación a los médicos, Abreu los clasifica en dos grupos, los estudiosos y los que tienen, como los charlatanes, la virtud de curar. Él se incluye en el primer grupo. En cierta medida le doy la razón. Me consta que es un estudioso y que al hablar de cuestiones médicas despliega un deslumbrante acopio de conocimientos. No puedo, sin embargo, negar la evidencia. En la historia de la medicina, el sitio de Francisco Abreu es el de un terapeuta sobresaliente. Allá en los albores de su carrera abrió un consultorio en la calle Fitzroy. Más de una vez me refirió, cuando había atendido a un enfermo y lo acompañaba hasta la puerta que daba a la sala de espera, pensaba, que haya alguien, esperando. Casi nunca había. A veces me pregunto si la expresión de la cara no tenía su parte en la auténtica gracia de Abreu. A la despareja lucha contra las enfermedades, mi amigo aportaba por aquel entonces dedicación laboriosa y trato cordial. El barrio no tardó en responder y la situación cambió radicalmente. La pequeña sala de espera apenas daba cabida a los enfermos, que en ocasiones, los he visto yo mismo, se agolpaban junto a la puerta de calle, en el frío, bajo la lluvia o a pleno sol. Un viernes, a la hora de la siesta, Abreu recibió a un señor de aire saludable, que se quejaba de vagos malestares. Debía de ser un hombre aprensivo, porque las manos le temblaban un poco y le sudaban. Cuando el doctor, una ancha sonrisa animaba esa cara tan peculiar, agraciada para quienes lo conocen y lo quieren, se arrimó con la intención de examinar el fondo de ojos, el enfermo sufrió un profundo desmayo. Abreu recuerda claramente que se dijo, no perdamos la calma. Con la mayor serenidad aplicó el oído y pudo comprobar que el corazón no funcionaba. Se dijo, esto no puede pasarme a mí, y de nuevo aplicó el oído. Debió admitir que a veces lo inaudito ocurre, el corazón no latía. Tan perturbado estaba sin comprender la trascendencia de sus actos, marcó en el teléfono un número y ordenó que le mandaran inmediatamente una ambulancia. Entonces advirtió el error,
pero se consoló pensando que por lo menos había reprimido un primer impulso de asomarse a la sala de espera y gritar: «¡Un médico! ¡Un médico! ¿No hay un médico entre ustedes?». Aquellos minutos, de encierro con su muerto, a quien ya no podía reanimar, le parecieron interminables. Pensaba en la mala suerte, deseaba que la ambulancia no llegara y que no hubiera nadie en la sala de espera. Consternado oyó, todavía lejana, la clamorosa sirena, y segundos después irrumpieron, estruendosamente, los camilleros. Cargaron el muerto y se lo llevaron entre dos filas de enfermos, que miraban con excesiva curiosidad y temor. Abreu, cabizbajo, cerraba el breve cortejo. Se dominó en el momento de salir, para anunciar: «Un ratito y vuelvo». No ha pasado nada. Absolutamente nada. A la media hora, cuando regresó, quedaba una señorita, que seguramente no se fue por timidez o por falta de coraje. La atendió sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En algún momento notó que la señorita lo miraba de un modo extraño. Hombre casto, mal dispuesto a complicarse con cualquiera, dio por terminado el examen clínico, escribió una receta y, al entregarla, ordenó en tono impersonal: «Me toma una pastillita con el desayuno». Solo en el consultorio, no sabía cómo pasar el tiempo sin pensar en lo que había ocurrido. Aunque no quería cavilar, se preguntó si lo habían abandonado para siempre sus fieles enfermos. No, no lo habían abandonado. El lunes, desde las 2 de la tarde, fueron llegando los que estaban el día del muerto, más algunos otros. Durante una semana y media Abreu trabajó bien, con el consultorio repleto, o poco menos. El miércoles de la segunda semana un enfermo, por demás delgado, inexplicablemente se le murió. Esta vez la gente se retiró para no volver. Tras una rápida reflexión se dijo que lo mejor era cortar por lo sano y cerrar el consultorio. De ninguna manera suponga el lector que las andanadas de la adversidad perturbaron o descaminaron a mi amigo. Lo ayudaron a dejar atrás una etapa intermedia y a encontrar su vocación. Abreu sostuvo muchas veces que ciertas aflicciones del hombre, conocidas de siempre, nunca solucionadas, proclamaban la impotencia de la medicina. Que no daríamos por no resfriarnos, por evitar el dolor de muelas, el dolor de cintura, por no perder gradualmente la vista, o el pelo, por no encanecer. Con relación a estos males, circunscriptos y concretos para el vulgo, el fracaso de la medicina es flagrante. Yo le explicaba: en cambio tu optimismo es incurable. Ignoro si nuestras conversaciones lo alentaron en el nuevo capítulo de su vida, el triunfal y consagratorio. De algo no dudo, sin retaseos Abreu volcó su voluntad férrea y su inteligencia a la solución de una de las desdichas que inmemorialmente había derrotado a la medicina y torturado a los hombres. Descubrió así, en un tiempo relativamente breve, su renombrada fórmula Abreu contra la calvicie. En los laboratorios Hermés, donde la presentó, recibió la mejor acogida de los expertos, que le ofrecieron un anticipo generoso. Resolvió gastarlo a lo grande, en un viaje por Europa con doña Salomé, su mujer. Abreu remató la frase que enumeraba estas buenas noticias, con un afectuoso pedido. Me dijo: «Anímate y vení con nosotros». Me animé. Para los argentinos de mi generación, el viaje a Europa era algo comparable a un verdadero premio, como el Nobel para los escritores o el cielo para los justos. Por lo demás, qué gratísimos compañeros. Abreu, un amigo de toda la vida, con el que siempre me sentí cómodo y a cuyo lado aprendí tantas cosas, doña Salomé, toda una señora y, por si fuera poco, lo que se dice una buena moza de verdad. Empezamos la gira por Ámsterdam. En el hotel afirmó alguien que un sismo había sacudido nuestro país. A la tarde nos largamos a la embajada, a pedir noticias. Nos recibió el embajador en persona, un señor o doctor Braulio Bermúdez, que según se aclaró entre palmaditas y risotadas, había sido condiscípulo de Abreu en la escuela argentina modelo. Era un criollo a la antigua, de lo más afable. El movimiento de tierra no produjo daños ni víctimas, así que lo tenía sin cuidado. Lo que realmente lo preocupaba era una ceremonia, de fecha próxima, en la que se presentaría ante la reina, en La Haya. Intuimos que ese diplomático tan campechano y dado con nosotros, era tal vez corto de genio con los extranjeros. Mientras conversábamos se arrimó a un gran espejo. Se miró con detención y de pronto comentó: «Hay que embromarse. El aspecto físico tiene su importancia». «Yo te envidio el aspecto físico», dijo Abreu. «Salí de ahí», respondió el embajador, sacudiendo la cabeza. «Todavía si fuera un poco menos pelado». Me pareció que había llegado el momento de darle una manito a mi compañero de viaje. Observé
Querido embajador, ¿no sabe que nuestro amigo, el doctor Abreu, ha encontrado la solución para eso? Bastó que el embajador manifestara interés, para que Abreu emprendiera un desmedido elogio de su elixir, al que atribuyó eficacia fulminante. Yo me sentí avergonzado. Poco falta, pensé, para que diga que de un día para el otro le va a cubrir esa pelada con la melena de león. Confieso que la actitud de mi amigo me sorprendió y me entristeció. Demasiado pronto se había pasado al grupo de los médicos charlatanes. Don Braulio debía de estar de veras preocupado por la calvicie, ya que preguntó, ¿y ahora, en Holanda, qué puede hacer un hombre como yo para armarse de un frasquito de tu maravilloso elixir? Quedamos en mandárselo esa misma tarde. Cuando salimos lamenté no haber pedido en canje tarjetas para asistir a la ceremonia. Abreu volvió a sorprenderme, al declarar, yo ni loco iría. ¿Pero no te das cuenta? Una ceremonia en palacio. ¿Te has detenido a pensar que semejante ocasión no se presenta 2 veces en la vida humana? Todo fue inútil. Mis intentos de conseguir como aliada a doña Salomé fracasaron. Para ella, como para Abreu, las ceremonias oficiales eran frívolas y aburridas. Admito que tenían su personalidad, pero yo tenía la mía. Sin entrar en explicaciones, pedí a Abreu un frasquito de su tónico. Ahora se lo llevo personalmente, dije. Así lo hice, y esa noche volví al hotel con la preciosa tarjeta en mi poder. Los días que siguieron fueron agradables, aunque en repetidas ocasiones me sobresaltó la idea de que la esperada ceremonia pudiera resultar una fatal prueba de fuego para el buen nombre de Abreu. Parecía imposible que su tónico diera resultado apreciable en un plazo tan corto. La preocupación, a medida que nos aproximábamos a la fecha, aumentaba. Estuve a punto de llevar aparte a la bellísima Salomé y abrirle mi corazón. En momentos de angustia y desconcierto siempre buscamos refugio en el pecho de una mujer. Recapacité, sin embargo, que lo más leal era someter mis dudas al amigo. Comprobé, entonces, que su fe en el tónico era inconmovible. Cuando por fin llega lo que hemos deseado, advertimos que también eso, como todo en la vida, está erizado de incomodidades. La ceremonia empezaba a las 11 de la mañana, pero no se desarrollaría en Ámsterdam, como me obstinaba en creer, olvidando lo que me habían dicho, sino en La Haya. El conserje del hotel, hombre muy seguro de sus informaciones, me aconsejó que estuviera en el palacio a las 10:30. Para tomar temprano el tren no había más remedio que abreviar los placeres del desayuno y del baño de inmersión. Por lo demás la tarjeta que me habían dado no era tan preciosa que digamos. Las que realmente valían la pena eran las blancas, de los invitados especiales. Las verdes, como la mía, le permitían a uno mezclarse con la turba que se agolpaba en los fondos del salón. Es claro que parado en puntas de pie podía ver a la reina y a los dignatarios que recibían el saludo del cuerpo diplomático, pero cansa estar en puntas de pie, de modo que me estiraba de vez en cuando. Para echar una mirada y, al comprobar que todavía no le tocaba el turno a Bermúdez, volvía a mi nivel, inferior al de la gente que me rodeaba, holandeses de considerable estatura, por lo general. A causa de estas evoluciones, casi me pierdo el hecho, tan comentado después. Cuando calculé que el saludo del afgano habría concluido, intenté asomarme entre los hombros de 2 holandeses, para descubrir que le había llegado el turno al representante de Albania, aunque no tardé en encaramarme de nuevo. Ya nuestro Braulio Bermúdez avanzaba hacia la reina. Con el deseo de que un milagro me probara que mi amigo Abreu no había exagerado, como vulgar charlatán, los méritos de su tónico, fijé la mirada en el cráneo de Bermúdez. En un primer momento, lo confieso, me abatí. Si la imagen esperada había sido una cabeza cubierta de abundante cabellera, solo cabía la desilusión. Sin embargo, bien mirado ese cráneo alentaba esperanzas, ya que parecía cubierto por la sombra de una pelusa, pero algo debí de vislumbrar en la cara de Bermúdez, que me distrajo de tales consideraciones. Una extraordinaria ansiedad y fijeza de expresión había en el rostro que lenta, contenidamente, avanzaba hacia la reina. Murmuré, un verdadero tímido. No pasé por alto la espectacular disparidad entre los 2 personajes que atraían mi atención, Bermúdez, como agarrotado por contracturas, y la reina, amplia, dorada, plácida. Según quienes vieron, porque yo no vi, para darme un resuello había bajado, por unos segundos, de la punta a la planta de los pies, como si fuera un resorte. Aquella terrible contractura de pronto proyectó al embajador en un salto felino. A continuación presenciamos una escena desordenada y penosa. Por un lado, el patetismo de las solícitas atenciones para socorrer a la soberana, para consolarla y recuperar para ella y también para el gran acto solemne que nos había reunido.
La compostura que por un instante pareció maltrecha. Por otro lado, el oprobio, nuestro embajador expulsado a empujones. Las consecuencias del extraño incidente fueron las de prever. Un sector de la prensa dio pie a imputaciones escandalosas, que ambos gobiernos trataron de acallar mediante comunicados tan circunspectos y vagos, que reavivaron la suspicacia. El saldo fue muy triste, uno de nuestros mejores diplomáticos dado de baja. Nosotros no lo acompañamos en la dura prueba que le tocó en suerte. Nos dejamos arrastrar por las perentorias exigencias de un viaje programado de antemano, con escalas donde asesores científicos y directores de sociedades vinculadas a los laboratorios Hermes aguardaban a Abreu en fechas y horas prefijadas. La escala siguiente fue nada menos que París. Abreu había quedado satisfecho de sus interlocutores de no recuerdo qué empresa local, pero el día que visitamos la Torre Eiffel, doña Salomé nos dio una mala sorpresa, pretextando vértigo, nos privó de su compañía. Mientras contemplábamos París desde lo alto, Abreu descargó la pregunta: ¿notaste que de un tiempo a esta parte me trata con un dejo de impaciencia? Traté de pensar en cómo ayudarlos y me armé de coraje para decir, concentrado en el trabajo, a lo mejor descuidaste tu apariencia física. Una espléndida señora como doña Salomé no se presenta con un viejo a su lado. La verdad es que el inventor de la gran fórmula contra la calvicie está perdiendo el pelo. ¡Qué paradoja! ¡Qué locura! En la etapa siguiente comprobé que mi sugerencia no había caído en el vacío. Aquel fin de semana, junto al lago Lehmann, fue paradisíaco. ¿A qué misterioso hecho nuevo debíamos atribuir el buen ánimo de la señora? No, por cierto, a un cambio en el aspecto del cuero cabelludo de Abreu. Nadie calificaría de cambio para mejor la pelusa que ahora sombreaba aquella calvicie. Era una esperanza, eso sí, y era también una prueba de que Abreu estaba cuidando su aspecto físico. Doña Salomé debió de sentirse halagada y agradecida de que su marido se tomara tales cuidados. No sé cuándo reconoceremos cómo corresponde la ascendencia de la mujer sobre nuestro carácter. Ni siquiera la circunstancia de que los ginebrinos se mostraran menos dispuestos que los holandeses y los franceses a creer en las virtudes de su tónico, irritó al amigo Abreu. El bienestar es contagioso. Lo mismo, a pesar de mi soltería, me sentía contento. Doña Salomé, resplandeciente como si una primavera interior la colmara, afrontaba con divertida indulgencia los tropiezos y las molestias que nunca faltan en un viaje. Mi admiración por ella crecía. Por primera vez me hallaba ante una mujer auténticamente alegre y despreocupada. Los tres viajeros abordamos el Oriente Express en idéntico estado de ánimo. Si esta afirmación no correspondía por igual a los sentimientos de cada uno de nosotros, yo no advertí la diferencia. Es posible que en el curso del largo viaje en tren, el matrimonio dejara entrever algún roce, al que francamente no tomé en serio. Por eso lo que sucedió después me dejó helado. Toda la noche me había revuelto en la cucheta, como si un mal presentimiento me atormentara. A cada rato encendía la luz y miraba el reloj. Llegó el momento en que no aguanté más, me levanté, me vestí y me dirigí al coche comedor, en la esperanza de encontrarlo abierto. Estaba cerrado. Eran las 6:45. Lo recuerdo como si fuera ahora. Cuando yo volvía tristemente por el pasillo, el tren se detuvo en una estación. Abrí una ventana, me asomé, leí un letrero: Zagreb. Deambulaban por el andén pintorescos campesinos y vendedores de baratijas. Entre ellos vislumbré una presencia increíble, doña Salomé en persona, valijita en mano y con el aspecto de quien se ha vestido de apuro. Si no la llamaba en el acto, la perdería de vista, porque se encaminaba hacia la salida de la estación. Con la esperanza de que no fuera ella, me puse a gritar: «¡Doña Salomé! ¡Doña Salomé!». Giró sobre sí misma, se llevó un dedo a los labios y por toda explicación lanzó un grito ahogado y desgarrador: «¡No puedo más!». Como si el cansancio la doblegara, retomó su camino. Pronto desapareció. Mi intención fue bajar y de un modo u otro recuperarla, pero vacilé. El tren se puso en marcha. Me sentí culpable, me pregunté qué le diría a Abreu y cómo sería su reacción. Se mostró más triste que sorprendido. Repetidamente murmuraba: «¿Qué voy a hacer sin ella?». Los seres humanos somos inescrutables, o por lo menos Abreu resultó inescrutable para mí. Parecía ansioso, es verdad, pero demasiado dispuesto a mirar a otras mujeres. A pocas horas de la partida de doña Salomé, bastaba que una mujer pasara a su lado para que le brillaran los ojos y dejara oír comentarios alaces. Recuerdo que me dije: «Si no lo sujetan, no va a perdonar una pollera».
Tras una breve etapa en Estambul, volamos a Bagdad, ciudad a la que llegué con favorable expectativa, porque su nombre siempre ejerció un poderoso encanto sobre mi imaginación. Paramos en el Hotel Khayyam. El conserje me dio un plano de la ciudad y algunos prospectos turísticos, amén del consejo de precaverme del sol. En nuestra primera salida, le dije a Abreu, con una temperatura como esta no había que salir del hotel hasta la caída de la tarde. Ante todo vamos a comprar sombreros. Tras consultar el reloj, contestó, si no tomo un taxi ahora mismo, no llego a tiempo a la entrevista con la filial de Hermès. Se fue. Seguí con la mirada el taxi, hasta que se perdió con Abreu en el desordenado y colorido mundo musulmán. Ese recuerdo ahora me parece patético. Siguiendo la estrecha franja de sombra contra las casas, como si fuera una cornisa al borde del abismo, llegué a un negocio en cuya vidriera había algún fez, unas gorras y un casco colonial. Compré el casco colonial. Era de corcho, livianísimo, pero tan duro que molestaba como si fuera de plomo. Recorrí el bazar. Me cansé. Por uno de los folletos que me dio el conserje me enteré de que al bazar lo llamaban Calle Carrozada y que fue construido por una famoso pasa. Reflexión hecha, descubro que estas informaciones corresponden al bazar de Damasco, ciudad que no visité. Cuando llegué al hotel, cansado y hambriento, me esperaba una novedad que al principio no me alarmó, Abreu no había vuelto. Sentado en el hall de entrada, con la mirada fija en la puerta giratoria, postergué el almuerzo hasta donde lo permitió mi languidez. Almorcé, dormí la siesta. Para matar el tiempo me dispuse a dar una vuelta por la ciudad. Antes de salir, eché una mirada al salón, por si el amigo hubiera llegado. Un viejo que servía café me dijo en voz baja, el conserje le quiere hablar. El conserje me pidió que lo siguiera hasta un saloncito, donde el gerente me atendería enseguida. Mientras esperaba, empecé a cavilar. Se me ocurrieron hipótesis que tuve por descabelladas, muy pronto descubriría, sin embargo, que la imaginación no puede competir con la realidad. Lo que el gerente del hotel, hablando en tercera persona, en un tono cortés y muy triste, me comunicó, era increíble. Tras participar en un episodio callejero sin duda grave, Abreu se hallaba detenido en una dependencia policial, cuya dirección mi interlocutor ignoraba. Exclamé, ¿sabe quién es el doctor Abreu? Una personalidad internacional, un investigador famoso. El gerente movía la cabeza y como podía se excusaba. Sinceramente, lo deploro, dijo. De mal talante pregunté, ¿sabe, por lo menos, dónde está la embajada argentina? Después de interrogar a personal subalterno y de consultar guías de variado formato, escribió en un papel una dirección. Explicó, para mostrar al conductor del taxi. El viaje fue tan corto que me pregunté si no me habrían sugerido el taxi por el simple afán de esquilmar al forastero. Paramos frente a una casa que tenía un mástil y una chapa de bronce. Con disgusto leí la inscripción. Me habían mandado al consulado, no a la embajada. Ese atolondrado gerente, ya me iba a oír. Mi intención había sido que la más alta investidura de nuestra representación interviniera, para que las autoridades locales midiesen de una vez la barrabasada cometida. La intervención del cónsul privaría a mi protesta de toda espectacularidad. Sin embargo, para no perder un minuto, ya que se trataba de sacar al amigo de la pesadilla que estaba viviendo, resolví iniciar ahí mismo las gestiones. El cónsul, un doctor Laborde, me recibió en su despacho. No diré que me miró hostilmente, pero sí con desafecto y resignación. ¿Qué lo trae por acá?, preguntó, como si para hablar tuviera que sobreponerse al cansancio. Lo que va de un hombre a otro. ¿Qué diferencia con Bermúdez, el ex embajador en Holanda? Después no entendemos por qué en nuestro país las cosas andan mal. El que recibe sin ganas al compatriota sigue en funciones y un diplomático de la talla de Bermúdez, dado de baja. Lo único que tenían en común esos dos funcionarios era la nacionalidad y la calvicie. Recapacité, no es el momento de manifestar el desagrado que el individuo me provoca. Por el contrario, debía ganarlo para la causa, comprometerlo en la defensa de Abreu. Mi compañero de viaje, nuestro famoso investigador Abreu, ha sido víctima de un incalificable atropello, por parte de las autoridades locales. Tras mirarme fijamente, Laborde habló en el tono de quien trata de sincerarse, de comunicar una verdad profunda. Uno está acá, donde el diablo perdió el poncho, a la espera del criollo que le traiga, por así decirlo, un pedazo de patria, un poco de aire vivificador y, cuando llega alguno, viene con asuntos desagradables. Para que un servidor saque la cara. Es matarse.
Temblando de rabia, repliqué, le agradezco la franqueza, que trataré de retribuir. Ese mismo hombre que usted no quiere socorrer dispone de lo que podría ser para usted la verdadera salvación. Mire, contestó, ¿no le parece que hace demasiado calor para andar con acertijos? Está bien. Se lo digo claramente, usted se está quedando calvo. Me miró sin pestañear. ¿Y por casa cómo andamos? Preguntó. De acuerdo, le concedo, soy un pelado y además un ingenuo. ¿O el ingenuo es usted? Porque si no me equivoco está pidiendo que me malquiste con las autoridades locales, a las que tengo que ver a sol y a sombra, para defender a un charlatán que ha sacado el último específico contra la calvicie. No me di por vencido. Expliqué, usted lo ha dicho. Es el último específico, porque es el único eficaz. Entre nosotros, le confesaré que me sorprende que un representante de nuestro país confunda a Abreu con un charlatán. Siguió la polémica hasta que Laborde se resignó a llamar por teléfono a un conocido suyo, que era, según dijo, su punta de lanza en la jefatura de policía. La conversación con el conocido llevó su tiempo. Mientras esperaba el resultado, no pude menos que notar que la cara de Laborde progresivamente se ensombrecía. Cortó, giró hacia mí y sacudiendo lentamente la cabeza declaró, me lavo las manos. ¿Se puede saber por qué? Están furiosos. Acometió en plena calle y, óigame bien, por la espalda, a un derviche. ¿A un derviche? Aullador, para colmo. Aquí no andan con vueltas, le cortan la cabeza o le amputan un miembro. Yo quiero hablar con el embajador en persona. Laborde me dio explicaciones vagas, pero alarmantes, y concluyó, si yo fuera usted, quiero decir si yo fuera el compañero de viaje del señor Abreu, me tomaría el primer avión antes que pasaran a buscarme. ¿Entiende? Le dije que si estaba tan seguro de la inminencia del peligro, por favor me reservara un pasaje para el primer vuelo. Se hizo rogar, pero finalmente habló por teléfono con una agencia de viajes. Palmeándome y empujándome hacia la puerta, me previno, no perdamos tiempo. Se va hoy en el vuelo de las 20:45, de la Austrian Lines. Dispone de 50 minutos para pasar por el hotel, buscar su equipaje y ponerse a salvo. Ya me iba de su despacho cuando me preguntó si el específico de Abreu era realmente bueno y si yo podría mandarle un frasquito. Recuperé en parte mi aplomo. Si me queda alguno, se lo dejo en el Hotel Cayam. Pídalo al conserje, contesté fríamente. Salí a la calle y me precipité en un taxi, de lo que me arrepentí en el acto, porque entre esa muchedumbre, a pie hubiera avanzado con mayor rapidez. Desde luego, me hubiera extraviado. En la recepción del Cayam ordené que prepararan la cuenta. Sin esperar el ascensor corrí escaleras arriba. A la disparada metí en mi valija la ropa y los 2 últimos frascos del elixir. Un empleado del hotel, acaso en busca de propina, en un santiamén se encargó de llevarme las valijas. En la recepción me preguntaron, ¿el doctor Abreu también se va? Sí, a lo mejor, vacilé. ¿Qué hacemos con el equipaje del doctor? ¿Lo guardamos en la reserve? No sabía qué era eso. Respondí, por favor, lo guardan en la reserve. Se me acercó el conserje para despedirse y, por acto de presencia, recordarme que le debía una propina. Cuando entregué el dinero, me dije que tal vez le dejaría nomás al cónsul el frasquito que me había pedido. Ni siquiera me pregunté por qué, estaba demasiado apurado, demasiado nervioso, para pensar claramente. Recuerdo que abrí una valija, escarbé en el desorden, sorprendí una fugaz mueca reprobatoria en la cara de alguno de los que miraban y encontré el frasco. Lo puse en manos del conserje, con la recomendación, cuando el cónsul argentino, un tal señor Laborde, venga a buscarlo, por favor se lo entrega. Llegué al aeropuerto casi a la hora de partida. Cargué las valijas y, bañado en transpiración, corrí tambaleando por el peso. Pasé tribulaciones. Había tantos inspectores y tanta policía que me pregunté si estarían ahí para detenerme. Cuando me desplomé en el asiento del avión, pensé con alivio, es un milagro. Debí de perder la conciencia, porque desperté en pleno vuelo, en el momento en que la azafata colocaba las bandejas para la comida. Durante los tramos a Viena y a Frankfurt me acompañó un agradable sentimiento de hallarme a salvo. Pero entre Frankfurt y Buenos Aires por primera vez me pregunté si antes de alejarme de Bagdad había hecho lo humanamente posible en favor de Abreu. Empecé por no estar seguro, para después caer en remordimientos, quizás infundados, pero bastante vivos. Me pregunté cómo me recibirían en Buenos Aires.
Imaginé calumniosas campañas periodísticas, que me acusaban de traidor y cobarde. No recuerdo qué viajero dijo que la llegada al país obra siempre en nosotros como un despertar. Había periodistas en Ezeiza, pero no desconfiados, ni hostiles, gente para quien yo era el último amigo que había visto a nuestro gran hombre de ciencia antes de caer preso en una ciudad remota. Me acosaban a preguntas, para acercarse a mí, de ese modo, acercarse un poco al ya famoso Abreu, que estaba fuera de alcance. Creían cuanto les decía e insaciablemente pedían más información. Debía cuidarme. Aquello era una invitación a deformar o enriquecer la verdad, lo que en mi situación era peligroso. También se me ofrecía la oportunidad de hundir para siempre, con unas pocas palabras certeras, al cónsul Laborde. La tentación era grande, pero instintivamente supe que en esa conversación entre argentinos, a quienes unía un generoso dolor, no había que sacar a relucir malos sentimientos ni reyertas. Por mi estado de ánimo, aquellos primeros días en Buenos Aires, después del viaje, me recordaban épocas de exámenes. ¿Qué otra cosa eran las conversaciones con periodistas, diariamente repetidas, por la mañana, por la tarde o por la noche, siempre con la posibilidad de preguntas incómodas? Felizmente, al cabo de un tiempo, aunque se mantenía la preocupación nacional por la suerte de Abreu, los reportajes mermaron. Yo retomé el antiguo ritmo de vida, con la satisfacción de no haber dado un paso en falso. Todavía me congratulaba de mi buena estrella, cuando me encontré con el doctor Gaviati, que está en la Academia Argentina de Medicina. Me explicó, de Relaciones Exteriores nos mandaron decir que sería oportuno un acto de la Academia en honor de tu compinche Francisco Abreu. Después de un largo cambio de ideas, le arrancamos al doctor Ozán la promesa de hablar y hemos pensado que sería simpático que vos pronunciaras unas palabras en nombre de los amigos. La propuesta me colmaba de satisfacción. Pero argumenté, soy un Juan de afuera, que no pertenece a la Academia, que ni siquiera es médico. Yo no me preocuparía, aseguró Gaviati. Me miró un poco, me dio una palmada y formuló, no creo que en broma, un comentario del que no me repuse inmediatamente, con esa pelada tuya, en pleno avance, no vas a desentonar. Oí también que me decía, el viernes próximo, a las 19 horas. Ya invitamos a la mujer de Abreu. Si quieres que vaya algún conocido tuyo, llámalo al secretario, para que te mande tarjetas. Lo vi partir mientras me ocupaba en contar los días que faltaban hasta el viernes. No más de 5. Tiempo de sobra tal vez para estos caballeros, que sin dificultad preparan un discurso de la noche a la mañana. No para mí. Lo mejor, me dije, para evitar sobresaltos, qué ingenuo no es cierto. ¿Será que me vaya a casa y me ponga a trabajar? Aunque lo conocía a Abreu desde siempre, o tal vez por eso, ignoraba si tenía tema para muchas horas o para unos minutos. En cuanto llegué me examiné atentamente en el espejo del baño y recordé lo que una amiga me había dicho. A cierta edad todas las mañanas uno se asoma con recelo al espejo, para ver qué novedades le trae el nuevo día. En mi caso la novedad revistió el carácter de una amarga revelación. Por 2 entradas laterales la frente avanzaba profundamente en el cuero cabelludo. En algunas partes, raleaba. Me pareció que si yo procedía con lógica me probaría a mí mismo que me había sobrepuesto a la amargura. Sin demora empezaría a trabajar y también a tomar el tónico de Abreu. Menos mal que me quedaba un frasco. Entiendo que el discursito me salió bien. Si ahora lo releo con ánimo de encontrar defectos, quizá descubra que no me he demorado debidamente en las situaciones destinadas a conmover al lector. Pero quiero creer que la falla está compensada por la virulencia de los párrafos en que denuncio la bárbara incomprensión de quienes encarcelaron a un sabio. En cuanto a mí, en un arrebato de soberbia, lo que parece casi incompatible con mi índole, llegué a pensar que nadie debía juzgar mi lealtad a Francisco Abreu por lo que yo hice, o no hice, en Bagdad, sino por la pieza oratoria que había escrito en su defensa. No cabe duda que trabajé expeditiva y vigorosamente. Quizá yo debiera algo de mi empuje al famoso tónico o elixir, que de manera regular tomaba con el desayuno, con el almuerzo y con el té de la tarde. El día del acto desperté rebosante de coraje y muy seguro de mí. No se me cruzó por la mente la posibilidad de que los nervios me jugaran una mala pasada. Si me distraía un poco, me veía a mí mismo como un pugilista que se dispone a la pelea, no como un pacífico individuo que va a pronunciar un discurso. Cuando entré en el anfiteatro, el público lo llenaba, o poco menos. En el estrado me incorporé a un corrillo en que un señor preguntaba si la impuntualidad no sería un grave defecto de los argentinos. Otro me dijo, estamos, fíjese usted, sobre la hora y el doctor Ozán no llega.
Me pareció que la frase continuaba, o se apagaba, en un murmullo. Olvidé a mi interlocutor, a los demás académicos, a la concurrencia. Una visión maravillosa me subyugaba. Doña Salomé, con una sonrisa tristísima y abriendo los brazos, venía a mi encuentro. Puedo asegurar que en un principio la aparición me trajo a la memoria una emotiva sucesión de imágenes de ese matrimonio tan querido. Un cambio físico se operó entonces en mí, una verdadera revulsión, en la que todo mi ser tendía hacia doña Salomé, con irresistible premura. No es necesario que me explaye sobre lo que pasó después. Al respecto, la opinión pública no carece de información. Intuyo, sin embargo, que la descripción del suceso que ofrecieron los diarios menos inclinados a una cautelosa reserva reflejó pálidamente la realidad. Con pesadumbre, con vergüenza, admito los hechos. En cambio rechazo de plano la responsabilidad total, que algunos tratan de endosarme. Creo que mi culpa solo consiste en no haber comprendido enseguida algo que hoy parece evidente. Como Colón, Abreu logró un descubrimiento extraordinario, pero no el que buscaba. Estas páginas mías refieren 2 o 3 episodios que respaldan el acerto. Si todavía alguien requiere mayor confirmación, la encontrará en una noticia que últimamente difundió la prensa. El cónsul en Bagdad, el mismo que se lavó las manos en el asunto de Abreu, fue detenido por atentar en plena calle contra una mujer no muy joven, que llevaba el ropaje tradicional, con velo y todo.